sabiduría, Padre Santo. En el nombre bendito y poderoso de Jesús, bendecimos su vida, bendecimos su casa, Señor. Bendecimos a Sabrina, su esposa también, Padre Santo. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Guárdalo, Señor, cubrimos, Señor, porque sabemos que el enemigo se levanta cuando uno, Señor, está dispuesto, Señor, a obedecerte, cuando uno está dispuesto a trabajar para ti, Señor. Has vallado alrededor de su casa, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Bendecimos también a cada uno, Señor, de nuestros hermanos que están aquí, Señor. Padre Santo, bendecimos sus vidas, sus hogares, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Ponemos, Señor, delante de tu presencia cada petición, cada oración que tiene cada uno en sus corazones. Padre Santo, tú lo sabes, Señor, las necesidades que ellos tienen, los problemas que ellos tienen, las dificultades que cada uno estamos pasando, Señor. Lo ponemos delante de tu presencia. Lleva nuestras cargas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, para que podamos, Señor, estar libres, Señor, y nuestra mente, Señor, abierta, Señor, para entender y aprender más, Señor, de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, saquen una hoja, ¿no se prueba? Se asustaron, ¿eh? Eso tenés que decir, ¿ves? Practiquen. En la escuela no dice de tal página a tal página. Se asustan. Se atragantó lo de la espalda. Que vuelva el color, que vuelva el color. Hoy me vacuné, sacó todo cero. Hoy practicé a vacunarme, la tercera la vencida. La primera que me fui, no había. La segunda vez que me fui había la Sputnik. Dije, no me quiero vacunar con la Sputnik. Y ahora dije, no, ya está, me vacuno. Porque si no, no voy a poder viajar. Claro. ¿Te dieron la vacuna? Sí. Pero yo le tengo fobia a las agujas. Ah, yo también. Una fobia terrible. Se desmaya ya antes cuando Yo no te se salí desmayaba, corriendo, ¿sí? Sí, se desmayaba. Sí, le tengo fobia. Una vuelta en el dentista, cuando me desmayé, le dije, viste, me dice, vos, cuando tenés que vacunarte o ponerte una inyección, me dice, tenés que avisarme, dice. Entonces te tratamos de otra manera, me dice. Entonces cuando me llegó le conté eso a las chicas, eso que me estaban anotando, y me dice, bueno, ¿sabés quién te va a vacunar? Esperar que la chica esa la vaculte, que me dice una mano en la mano, ella te va a vacunar. Pero ni sentís la vacuna. La segunda sí la sentí. No La primera no. hablaba y no Yo sé. ninguna la La segunda sí la sentí. Ya le tengo pánico también. No, yo le tengo pánico para la Yo digo, bueno, dentista. mañana me voy a vacunar Cuando y no me voy. es así. Porque me empieza, le digo a mi hermana, me voy el viernes y me bajé del colectivo y sentía que me dolía el brazo. Ay, no, terrible, psicológicamente horrible. Eso cuando la cabeza, ¿cómo se llama? Vos fíjate, yo no tengo el pánico de la boca, sino al dentista que me pone acá y me duele. ¿Vos sabés que- Claro, vos sabés que la última que me mandaron al diente sin anestesia. ¿Cómo se me No sé, Porque ellos te preguntan, ¿te duele? Y tú dices que no. Sí, a mí me dolía igual, pero me la aguanté, viste, me dice, ¿o sos fuerte o no tenés carne? Me dijo, no tenés hambre, me dice. Me prefiero aguantarme eso y no la aguja. En la parte de la boca la aguja no me gusta. Cuando te saquen, cosa. cuando saquen la buena. Cuando me sacan sí, ahí sí. No queda otra. Ahí sí no me queda de otra. Ahí no me queda de otra. Bueno, antes de empezar con el estudio de hoy, gustaría que charlemos un ratito. Dones. Servicio cristiano. Dones. ¿Sí? Este es un pantallazo muy general, no lo vamos a tocar profundamente. Después más adelante seguramente sí lo veremos uno por uno, los dones del Espíritu Santo, los dones del ministerio, todas esas cosas. Pero yo primero quiero charlar un poquito sobre el servicio cristiano. Nosotros, como hijos de Dios, como personas que antes pertenecían al mundo, el Señor nos ha salvado para algo. ¿Para qué nos salvó el Señor? Esa es la gran pregunta que siempre nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios nos eligió a cada uno de nosotros? ¿Por algo bueno que nosotros tengamos? No. ¿Porque somos más inteligentes que los otros? No. ¿Porque somos más lindos que los otros? Ustedes. No, tampoco. ¿Para qué entonces nos salvó el Señor? ¿Cuál es el motivo por el cual nos salvó? Por su gracia. ¿Cómo nos salvó? Para servir. Con un propósito. Claro, nosotros nos salvó con un propósito. El primer propósito que tiene Dios al salvarnos es que nosotros adoremos su nombre. Que seamos adoradores. Por eso es tan importante los cultos. Pues es el principal motivo por el cual Dios nos salvó. Para que nosotros ocupemos el lugar de Satanás. ¿Se acuerdan de eso? ¿Satanás quién era? El arcángel que manejaba la adoración en el cielo. Se enalteció, se quiso parecer a Dios, se rebeló a la autoridad de Dios, Dios lo detectó, patadita, y lo echó. Ese lugar
quedó vacío, para decirlo de alguna manera, de adorador. Entonces Dios empezó con la raza humana a buscar adoradores. Entonces cada vez que a nosotros nos rescata el Señor, nos rescató, es con un motivo principal. Es que vos seas un adorador. Y nosotros como cuerpo de Cristo nos reunimos en la iglesia para adorar a Dios. Por eso nosotros no podemos faltar. Eso es algo principal. Puede ser el principal motivo por el cual fuimos salvos. Para adorar. Y después, aparte de ese motivo para adorar el nombre de Dios, fuimos salvados también para servir, como decía ayer. Nosotros somos servidores de Dios. Somos ministros de Dios. Tenemos que empezar a ministrar la presencia de Dios. Por eso el servicio cristiano es muy importante. No tenemos que dejar de pensar un poquito en nosotros y empezar a pensar en los demás. Sacar un poquito al yo de lado, ¿se acuerdan? Ponerlo a Cristo. Cuando lo pongas a Cristo, Cristo te va a decir que te tenés que someter a tu hermano. Te va a decir que tenés que poner a tu hermano en primer lugar, por encima tuyo. Te va a decir que vos tenés que servir a tu hermano. Nosotros en un cuerpo, que es esta iglesia, lo que hacemos es servirnos los unos a los otros. ¿Cómo nos servimos? De muchas maneras. Una de ellas son los dones que Dios repartió a la iglesia. Dones de su gracia. Dones vendría a ser regalos que Dios nos dio. La iglesia tiene sus regalos. Cada uno de los dones que nosotros tenemos es un regalo no para nosotros, sino para mi hermano. O sea, yo no me puedo creer algo porque no es para mí el don que yo tengo, sino que es para edificación de los hermanos. Es tuyo, mi don es tuyo, tu don es mío. ¿Se entiende? Nosotros somos un cuerpo, tenemos que empezar a edificarnos los unos a los otros. Sabemos que hay dones. Pablo dice que hay ministerios. ¿Conocen los 5 ministerios? ¿Alguien los conoce? ¿Se acuerdan los 5 ministerios? ¿Cuáles son? Maestro. No lo había hecho, pero el de Bien. evangelista. Maestro. Profeta. Maestros. Profetas. Evangelista. Evangelistas. Apóstoles. Apóstoles. Falta uno. ¿Y se va a enojar mañana cuando venga? Y pastor. No se va a enterar igual. No se va a enterar, no se va a enterar. A ver, a ver. Se olvidaron ellos, yo me acordé siempre, pastor. Se lo están viendo. Pero siempre lo pusimos al último, mirá. Fueron ustedes, yo no tengo. Maestro, profetas, evangelista, apóstol y O sea que pastor. primero está Bech, después pastor. Ustedes lo dijeron. Es una ofensa, Esto no tiene orden. No es que uno tiene más autoridad que el otro. No tiene orden, ¿sí? Cada uno cumple su función. Cada uno tiene su función dentro del cuerpo, pero no es que uno es superior al otro. Cada uno tiene su función. La cabeza sin el cuerpo no funciona. La cabeza es Cristo. Cristo. Todos los demás somos parte del cuerpo. Estos dones son para la edificación del cuerpo. Cada uno de estos es para que el cuerpo, o sea, la iglesia, sea edificada. Edificada. El maestro. El maestro es la persona que enseña las cosas de Dios. Por eso los edifica en base a la palabra. Agarra la palabra y la puede enseñar. Tiene un don especial de claridad en lo que habla. Cuando uno es un maestro en la palabra de Dios, vos lo entendés. Te puede contar el chiste más oscuro, más retorcido, más difícil de entender, pero el maestro te lo resuelve. Te resuelve aún las cosas de la Biblia. Pasaje que por ahí vos no podés entender, él con 2 palabras te lo va a aclarar. Y vos, tu entendimiento va a ser iluminado por el don del maestro. Es un don y es iluminado. Vos lo entendés. No sé cómo hizo, lo leí 100 veces, no hubo forma que lo entienda, dijo 2 palabras y lo entendí. Porque es el don que entra ahí. El don del maestro. Hay maestros de diferentes niveles, ¿no? Más te preparás, más podés enseñar. Si bien el Espíritu Santo te trae
conocimiento de lo que vos ya estudiaste. Si vos no estudiás, el Espíritu Santo no tiene dónde agarrar las cosas para explicar, para que vos las puedas explicar. Lamentablemente en el mundo pentecostal viejo, no de ahora, gracias a Dios, el don del maestro decía que no hacía falta porque el Espíritu Santo te revelaba todas las cosas y vos no tenías que aprender nada. Estas reuniones no servían para nada. Están en contra totalmente de estas reuniones, diciendo que no, el Espíritu mismo te tiene que enseñar todas las cosas. Pues no se refiere a eso ese versículo, se refiere a otra cosa. El Espíritu te va a enseñar todas las cosas si lo que yo te digo es verdad. Entonces ahí el Espíritu Santo, si vos lo tenés realmente, te va a marcar si es cierto o no es cierto lo que te estoy enseñando. Si vos ves algo medio, no me suena, presta atención, pues el Espíritu Santo te está diciendo, acá hay algo que está mal. Acá hay algo que tenés que prestar atención que está mal. Tienes que prestar atención. Por más que te lo cuente, no sé, la persona más reconocida que vos sepas, prestale atención al Espíritu Santo lo que te habla. Porque el Espíritu Santo siempre está ahí. ¿Sí? Ese es el don del maestro, enseñar. Pedro lo vemos como el gran apóstol que no tenía estudios. Pedro era un pescador, ¿se acuerdan de esa parte, no? Pedro era pescador y Jesús se acerca a él, le dice, tal es pescador de hombres. Pedro lloraba, lo agarra, se lo lleva como sus discípulos, los 12. Terminó siendo uno de los líderes, una vez que Jesús se fue al cielo, de la iglesia. Por lo menos la Biblia lo nombra mucho. Si bien el líder no fue Pedro, sino que era Santiago. No el hermano de Juan, sino el hermano del Señor. ¿Sí? Eso lo podemos explicar en otro momento mucho más claro. La cuestión es que Pedro predicó solamente en Jerusalén. Y un poquito por ahí se movía. Porque no tenía estudios. De repente aparece Pablo, una persona preparada, con estudios, que sí pudo predicar al mundo conocido. O sea que depende de cómo vos te prepares, va a llegar tu ministerio. Podés tener un fabuloso ministerio como Pedro, que con su sombra iba sanando a los enfermos en Jerusalén. Acá en la iglesia, chiquitito. Después podés tener, esforzarte más, tener más estudio, prepararte más y tener el ministerio de Pablo. Que podés predicarle a todo el mundo conocido. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Los dos eran perfectos, los dos eran apóstoles del Señor, los dos enseñaban, los dos dirigían, pero uno no tenía estudio, sino que había pasado 3 años con el Señor aprendiendo a los pies del maestro, el otro sí ya estaba preparado para poder enseñar. El don del maestro. Profetas. Dice la palabra de Dios que Juan, el Bautista, fue el último de los profetas. El profeta es hasta acá, dijo Jesús. Hasta acá. Más profetas no hay. Pero después cuando vemos el libro de Hechos, vemos que cuando a Pablo le iban a llevar encarcelado, fue un profeta que se ató con el cinto de Pablo en las manos, diciéndole, así le hará al hombre que llevara este cinto, al dueño de este cinto. Le iban a llevar encadenado. O sea que vemos que, por más que no existen los profetas como profeta, sí existe el ministerio profético. O sea, los profetas como Elías, como Eliseo, Isaías, Ezequiel, se terminó. ¿Se entiende? Se terminó ese tipo de profetas individualistas. Ahora viene un ministerio profético que puede usarte a vos. A cualquiera de ustedes el Espíritu Santo los puede usar en un ministerio profético. Pero ya no como un profeta aislado del cuerpo. Porque lo que tenían los profetas era que se aislaban de Israel y desde ahí los sacudían. Y eran palabras duras. No era lindo que venga un profeta a hablarte. En aquel tiempo cada vez que venía un profeta a hablarte la gente temblaba. Porque traía juicio de parte de Dios. El profeta casi siempre trajo juicio de parte de Dios. Por eso mismo yo cuando veo muchos carteles hoy en día diciendo la profeta tal, el profeta tal, el profeta tal, no tendría que decir así. Tendría que decir Dios lo usa en el ministerio profético. Bárbaro. Porque las profecías no son dadas por el hombre. O sea que si no son dadas por el hombre, yo como te puedo asegurar que si yo como profeta vengo esta noche a tu reunión, te voy a hablar proféticamente. Si no lo puedo yo como hombre provocar eso. Si Dios en ese momento a mí no me dice qué decirte, yo no tengo que hacer la voz. Entonces te traje a vos a una super reunión y no pude decirte nada porque Dios no me dijo nada. En cambio, si yo te aclaro... ¿Cómo? Aunque eso no quiere decir que no se mueva, ¿no? El Señor, el Espíritu Santo. Si no hay profecía, no significa que... No, el Espíritu Santo se mueve igual. Esto va al don profético. Directamente. Entonces el don profético directamente se usa, agarra a una persona y pasa a ser parte de ese don profético. O sea, el ministerio de la profecía. No profeta.
¿Entendieron? Claro, los profetas estaban apartados de todo encima. Se apartaban de todo y cada vez que lo veían venir por allá, se salían todos corriendo porque era juicio que traía siempre. O sea que ministerio profético sería bien dicho. Claro. Después veo muchos que dicen, Correcta, digamos. la palabra correcta sería así. Ministerio. Pertenece al ministerio profético. Fulana, Mengana pertenece al ministerio Acá, profético. Dios lo usa en el ministerio profético. Claro. Y se tendría que ser realmente profetiza, no profeta. Porque a veces uno profetiza tantas cosas que nunca se cumplen. Porque no, fueron dadas por el nombre, no por Dios. Claro. ¿Por qué? Porque son profetas de su propia carne. Y muchas veces se cumplen. Hay que tener más cuidado todavía cuando se cumplen. Pues yo no sé si lo mandó Dios. Yo en esas cosas tengo mucho cuidado, muy susceptible porque yo lo viví todo eso cuando iba a los espiritistas. A mí el hermano Miguel, que tenía su poder gracias a su madre muerta, la hermanita Irma, que hablaba con la otra muerta, la madre María, y entre todo ese lío venía y le decía lo que te tenía que decir a vos. Claro, ya lo sabe todo también. Entonces, yo realmente con esas cosas vi. Por eso te tengo cuesta. una duda. Sí. ¿Profeta qué es lo que encierra la palabra profeta en caso de, o sea, el ministerio? Claro, el ministerio profético te puede Pero, llegar, ¿qué serían? ¿Sueños, las visiones? podés tener, claro, Dios te puede hablar a vos de diferentes maneras. Vos podés tener el ministerio profético, ¿no? Y Dios te puede hablar a vos primero a través de la Biblia. Después te puede hablar a través de sueños. Pero esos sueños tienen que ser guiados Por la palabra. por la palabra. O sea que vos no te puede hablar algo que esté en contra de eso. Yo por ahí te puedo venir y decir, mira, ¿sabés que Dios me dijo que te va todo? Bien, gracias, gloria a Dios. Eso es lo que hacen muchos. Uno lo toma. Lo tomo, gloria a Dios. Pero jamás me dice todo lo que Dios le dijo también para que yo tenga que corregir mi camino para que me dé eso. Claro. Por ejemplo, a mí Dios me dice, mira, vos vas a ser muy feliz con tu mujer. Vas a tener un matrimonio precioso, una casa bárbara, hermosa. Uy, gloria a Dios, lo tomo. Jamás me dijo que tengo que dejar a mi amante. Si hubiera un profeta de verdad, viene y te dice, mira, tenés que dejar a tu amante, porque Dios tiene preparado para vos, y tu Eso matrimonio, es verdad. una casa bárbara. ¿Entendés? O sea que tiene que ser completo. Dios te puede hablar por sueños sobre una persona, te lo podés ir a contar porque hay interpretación de sueños también. Entonces esa persona ora por ese tema. Esa puede ¿Cuál entrar es dentro de la la profecía. diferencia entre el sueño y la visión? La visión lo ves despierto. Vos estás así mirando así, de repente tenés un flashazo. Claro. Pero a veces cuando estás durmiendo también puede ser que ocurra Bueno, eso. en caso de mi casa, por ahí un día estábamos comiendo asado con mi esposo y mi hermano. Y de golpe pasó alguien por el patio vestido todo de blanco. Un hombre vestido todo de blanco. Y se quedaron los dos mirándome. Me llamó la atención que lo vea mi hermano, que no viene a la iglesia nada. Y le miró así, y Luis quedó así y le dice, ¿lo viste, cuñado, vos? Sí, como que un hombre pasó todo vestido de ¿Todos lo blanco. vieron? ¿Eh? ¿Todos lo vieron? Y mi hermano y Luis, mi marido. ¿Eso qué? Eso puede ser demoniología. Eso puede ser la manifestación demoníaca, también puede ver. ¿También? Sí. ¿De blanco? No, vestido de blanco. Y puede ser, Satanás y disfraza de ángel. puede ser una teofanía. Y eso ya más profundo. Puede llegar a ser, sí. Pasa que ahí mismo hay que ver qué te provoca. Si es el Señor, te provoca paz. Claro, que no quedó. Ahora si te queda con esa duda, con eso de... Bueno, yo tuve un sueño así que me provocó inquietud a mí. Claro. Ángeles, pero me causó miedo. Entonces no era. Claro, hay que orar al Señor Sí. siempre. Sí, 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 porque- Dios sabe que no es de Dios. Y otra cosa también ponerle, ¿no? Cuando se accidentó mi hermano, un día anterior yo me sentí re mal. Claro. Tenía ganas de vomitar, me sentía descompuesta, pero no de mal estómago. Eso también no es como que Claro, tengo eso es, que ir una a la premonición. rodilla y pedir Eso por cura. premonición que vos sentís así por el Y no es la Espíritu Santo. primera vez que me pasó. Capaz tengas ese don. Una revelación, ¿no? Ujú. Tenías que prestar atención. Sí. La visión, Prestar ¿eh? atención. Claro, la visión es más que nada despierto. Vos ¿viste cuando te colgás? Te estás leyendo la Biblia y después te colgás. Y vos estás viendo, en vez de ver palabras, ves la escena de lo que está pasando. No, no Está se como pasa en la colgando vida así. siempre. Claro, esa es una visión. Después tenés los sueños, que es cuando estás dormido. Pero en sí puede ser las dos la misma cosa. Uno despierto, el otro dormido. Porque hay veces que me da cosa contar. Hay veces que yo sueño así cosas, ¿no? Y hay veces, de los sueños hay partes que me acuerdo, pero hay veces que me pasan así cosas Sí. rápidas y de eso no me acuerdo. Claro.
o me acuerdo ponerle... Cuando te acordás de lo más importante, lo que Claro, y a veces le digo, cuando me despierto, a veces, no sé, quiero anotar o algo porque no me acuerdo bien del Claro, porque hay cosas que yo a él le he comentado, cosas, digo, tenés a alguien que se llame así, así y así. Bueno, hay que anotarlo, ¿eh? Estamos descubriendo dones. Porque la iglesia... Por eso a mí me interesó el tema ese, porque en sí no sé si será ese, porque sueño de soñar, hay veces que sueño y a él le comento las cosas. También puedes soñar con un hermano, con una hermana. ¿Qué me pasó a mí? Soñé con la pastora Isabel. Con lo que le está pasando. Claro, como que no me tenía que levantar y orar esa cosa madrugada. fea también, porque ponerle, veo a una persona que se muere y al otro día Lo pasa. bueno, se murió. Me pasaba eso, yo soñaba y se devolvía realidad mi sueño. Claro, ¿ves? Todo eso puede ser parte de los dones que estamos descubriendo. Hay Claro, que pero pedirle al por Señor eso que los hay guíe. veces que sueño y me acuerdo, y cuando veo el flash ese, digo yo, es como una visión, no sé si es sueño o una visión, pero yo te pregunté de la visión, si la visión es... Por ahí Dios te quiere remarcar lo que soñaste. O parece que se nos olvida. Pero Claro, Dios a lo mismo te lo va a mejor, remarcar. O vas a sentir lo mismo que es diferente el sueño. A veces puede ser que realmente te acostaste Claro, lleno un sueño, y sí. soñaste cualquier cosa, pero a veces Dios te marca, Hay un ¿no? Acá sueño que hay te algo. se inquieta. Acá se hay inquieta. algo. Entonces vos cuando te inquieta eso lo anotás, te pones a orar, lo comentás. Tenemos que buscar al que interpreta los sueños. Yo en un tiempo tenía ese don. Yo interpretaba los sueños. Uno de los sueños que interpretaba a mi pastora en aquel tiempo fue que los dos hijos se iban a apartar de la iglesia. Y los dos hijos se apartaron de la iglesia de la misma manera. Exactamente como el fenómeno mostró. O sea que son dones que tenemos que empezar a descubrirlo. Pero No es te lo fantasía. Para orar, para orar. Para orar y para ir para interceder, por ahí también para corregir. Claro, para que vayas viendo también lo que va a pasar. Exactamente. Claro, porque uno no sabe cómo sobrellevarlo con él, en mi caso. Exactamente. Bueno, estamos empezando a descubrir. Después vamos a hacer un estudio más profundo sobre este tema, ¿sí? Ahora era muy por arriba, ¿no? Como para entrar en el servicio cristiano, saber por qué están estos 5 dones que es solamente para edificación. A mí, cuando a mí me enseñaron esto, no me explicaron que solamente era para edificación. Y había más dones. Nosotros siempre pensamos que solamente había 5 ministerios y todos los dones tenían que entrar dentro de estos 5 ministerios. Y no es así. Yo cuando aprendí un poquito más me di cuenta que no, hay dones aparte de estos 5 ministerios, que estos 5 ministerios son solamente para edificar la iglesia. Para poner las bases de la iglesia firme. ¿Sí? Vamos rápido. Profeta, ya lo dijimos. Evangelista. El evangelista es aquel que lleva el evangelio a las personas. No es aquel que habla mucho. No es aquel que es cara dura y no tiene drama en hablar a algún colectivo. No pasa por ahí. Cualquiera puede ser evangelista. ¿Cuál? Ponele. Yo tengo negocio y a veces siento que tengo que hablarle a alguien y le hablo. O me comenta algo y yo ahí te lanzo la palabra. Claro, Eso nosotros, no es. no, nosotros lo que tenemos todo la misma misión. Ah, Nuestra misión es compartir el mensaje de Cristo. Ah, Dios nos va a poner personas delante Nueva de y salvación. nosotros tenemos que dar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que se nos ponen adelante. Eso no es ser el don de evangelista. El don de evangelista pasa por una situación interna de la persona que siente dolor por las personas que están perdiendo. No puede ser un evangelista y ser una persona que la estés mirando a alguien y no te duela la situación por la que está viviendo esa persona. Hay muchos evangelistas que porque hablan mucho, porque no tienen vergüenza de hablar delante de los demás, piensan que es el don de evangelista. No. Por ahí hasta tus palabras convencen a la gente, pero el Espíritu Santo, que es el que da convención de pecado, no trabaja así. Especialmente en el don de evangelista. A la persona evangelista le duele la situación del otro, por eso está desesperado por compartir el mensaje del otro. Hay muy pocos evangelistas hoy en día. Todos nosotros sí compartimos el mensaje. Yo te presento el mensaje, ¿no querés? Bueno, me voy. Claro. En cambio el evangelista no. Se pone a llorar, se tira al piso, Dios dame otra oportunidad, Dios quiero otra vez, y volvemos otra vez, y se vuelve a parar ahí, le vuelve a volver a predicar lo mismo. Ese es el don de evangelista. El don de evangelista aparte viene con señales y prodigios. El don de evangelista ora porque las personas paralíticas se levanten, y las personas paralíticas se levantan. Porque Dios respalda el ministerio evangelístico con prodigios y milagros. Yo conozco una persona que es así. Gigi Ávila es uno, ¿no? Gigi Ávila era uno, Anacondia, yo conozco uno de los discípulos de Anacondia, que es amigo mío, que también. Él fue el que me enseñó a mi liberación.
terrible, con Jorge de Masi se llama. Algún día lo voy a traer. Entonces él, me acuerdo que en las campañas que hacíamos, en los retiros que hacíamos, cuando hacíamos liberación, él decía, bueno, ¿qué te duele? El pie, no puedo caminar, siempre tengo problemas con el pie. Bueno, se ponía a orar. Decía, bueno, ¿qué no podías hacer? Y no podía doblar la rodilla. Bueno, doblar la rodilla. ¿Qué no podías hacer? Y no podía agachate. ¿Qué no podías hacer? Saltar. Y empezaba a saltar. ¿Qué no podías hacer? Correr. Y empezaba a correr alrededor de todo el predio. Y así, pero ¿qué no podías hacer? Y no podía hablar, no podía respirar. Un montón de enfermedades sanadas por el don del evangelista. Eso no quiere decir que vos no lo tengas. No quiere decir que vos pongas las manos sobre una persona con fe y esa persona no se cure. No. Vos lo podés hacer también. Pero el evangelista es otra cosa. El evangelista le duele. A nosotros en sí nos duele si es un familiar, nos duele si es alguien querido, nos duele si es un vecino cercano. Ya el chino la espina no me importa. Yo le predico y se brigue, acercate a Cristo y no querés, bueno, seguir con Buda, ¿qué va a hacer? El evangelista no. El evangelista le duele, sigue llorando. ¿Se entiende? Sí. Bien. El pastor. Vamos a darle al pastor primero porque si no vamos para el último. Los quiero mucho. Te estás salteando, te iba a decir. Te estás salteando. El pastor primero. El pastor, ¿cuál es el don del pastor? Pastorear las ovejas. Escucharlas, paciencia, dar el consejo oportuno de Dios. En cierta forma vendría a ser como el psicólogo de la iglesia. Si bien tus estudios están basados en la Biblia y no en un libro de Freud. Si bien sus consejos no salen de su corazón, salen del Espíritu Santo. El pastor es la persona que está encargada de apacentar. Tranquilo, tranquilo. Cristo tiene el control de todo, tranquilo. Eso es lo que va a hacer el pastor siempre. Vos vas a venir con un montón de problemas y el pastor te va a decir, Tranquilo. tranquilo, tranquilo. Más nuestro pastor. Mano, todos los pastores son iguales. Tranquilo. No, pero no sabe lo que me hizo. Tranquilo, tranquilo. Charlemos, tranquilo. Entonces te hace escuchar a vos mismo y vos cuando te pones a hablar con un pastor, te das cuenta del ministerio pastoral que tiene. Porque enseguida te da vergüenza de lo enojado que estaba con otra persona. No sé si a vos te pasó. Enseguida te da vergüenza a vos mismo lo enojado que vos estabas con la otra persona. Y te diste cuenta que por más que la otra persona te hizo las 1000 y una, hay cosas mías que también tengo que corregir. Ese es el don pastoral. El que siempre te va a escuchar, siempre va a estar ahí, siempre te va a ayudar, siempre te va a corregir. El don pastoral, que siempre va a juntar las ovejas. Siempre va a tratar de tener las ovejas bajo sus alas. El don del pastor. El don pastoral. Y por último el apóstol. El apóstol, hoy en día no existen apóstoles como los 12 apóstoles de Jesucristo. Eran 11 apóstoles, menos Judas que se mató, y en su lugar entró Matías, dice el libro de Hechos. Pero cuando empezamos a ver la decisión que tomó Pedro de haber echado suerte, todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Así que realmente los estudiosos dicen que Matías no es el 12º apóstol, sino que ese lugar le pertenece al apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí es apóstol, el último de los apóstoles. Él mismo lo dice, yo soy el último de los apóstoles. Ahora, ¿cuál es el problema? Exactamente el mismo problema que los profetas. Es un misterio. Es un ministerio apostólico. O sea, es el ministerio de ir abriendo iglesias por todos lados y cuidándolas. No solamente abrirlas, sino cuidándolas. Ir de acá para allá, sufriendo las penalidades de Jesucristo, pero en un ministerio. O sea, avalado por un grupo de personas, no yo solo, como hacía Pablo. ¿Se entiende? O sea que el apóstol, que hoy en día realmente está demasiado sobrevalorado, cualquiera se hace llamar apóstol, ya no son más pastores, sino que son apóstoles, está mal. No. Yo por lo menos no lo veo así, y no hay forma que yo en la Biblia lo vea así. ¿Y el ministerio apostólico tampoco? Ministerio apostólico sí. Hay que se deben llamar pastores apostólicos. Claro. Pastores apostólicos, pero si sos pastor no puedes ser apostólico. Y no. ¿No? Podés llegar, pasa que podés ser pastor y ser parte del ministerio apostólico. Claro, pero en algunos dicen pastores apostólicos. Claro, cuando te creen pastor. Todos los otros. Ya te creen apóstol, ¿no? Por poco se pone romano también. Pablo dijo que el fundamento lo puso los profetas y los apóstoles.
Los fundamentos de la iglesia están puestos por los profetas en el Antiguo Testamento y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. O sea, el fundamento que se refiere Pablo es esto. Si hubiera hoy en día profeta como en el Antiguo Testamento, si hubiera apóstol como en el Antiguo Testamento, estamos diciendo que esto no está completo, que esto tiene una falla. Por eso tiene que venir un apóstol a decirme cosas que Dios se olvidó de poner acá. Tiene que venir un profeta a decirme cosas que Dios se olvidó de poner acá. ¿Se entiende, no? Sí. O sea, que estos dos ministerios son muy complicados hoy en día. ¿Por qué? Porque te da un cierto renombre. Y el hombre tiene ego. Entonces yo soy apóstol. Yo soy profeta. ¿Ves? Como que suena superior. Y realmente no sos superior. Estamos los 5 en lo mismo con una sola tarea: edificar a la iglesia. Nosotros tenemos que descubrir nuestros dones. Quizás tu don no tenga que ver con esto. Quizás tu don no sea edificar a la iglesia. Tu don sea confortar a la iglesia. Yo la edifico, yo pongo las bases. El profeta pone las bases. El evangelista pone las bases. El apóstol planta las iglesias. El pastor las cuida. No, así se llama. El evangelista busca a la gente. El apóstol abre las iglesias. El pastor cuida la iglesia. El profeta mira más allá para la iglesia. Y los maestros afirman a la iglesia. Quizás tu don no tenga que ver con la edificación. Hay otros apóstoles, hay otros ministerios de Dice que hay afrontar, no. diversidades de ministerios y dones. Cada diversidad de ministerios y dones. Para estos ministerios tiene más que ver con fraternizar a la iglesia. Claro. Puedes tener el ministerio de dar, Servir. de servir, el ministerio de ministrar, el de consolar. De obrar, de oración también. Claro, nunca sentiste vos que una persona, vos viniste destrozado y por ahí te vio y te abrazó, Sí. y solamente te abrazó. No dijo una palabra, no sabía lo que estaba pasando, pero te dio ese abrazo que realmente te sentiste como que Como que sabía que era lo que te estaba te pasando. juntó todos los huesos que estaban destrozados. Te volvió a recuperar el corazón, estaba destrozado el corazón. Y ese es el ministerio de la Yo consolidación. una vez entré a una iglesia, Ujú. hace muchos años, y en vez de o sea, que te saludo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿O de dónde venís? Me abrazaron y me quedaron así como 5 minutos. Y claro, y ¿Qué no pasó? conocía. Claro, hay iglesias que No, es la chica. Ese es Allá en Asamblea de Dios en Corina, no sé si la conocen. Claro, yo me senté ahí consolación. Ahí está. y me abrazaron, no me preguntaban cómo te llamas. Miguel, claro, yo para decirle algo, me abrazaron y se quedaron ahí como 5 minutos. Es el ministerio de consolación. ¿Ves? O sea que hay otras cosas que vos podés tener otros dones. A mí eso no me lo enseñaron. A mí me enseñaron que tiene que estar dentro de esos 5. Eso mismo lo vamos a ver más adelante, más detalladamente. ¿Sí? Pero tenés que descubrir tu don. Porque la iglesia necesita de tu don urgentemente. Vos necesitas empezar a desarrollar tu don. Porque Dios te dio un regalo y ese regalo no es para vos, es para el otro. O sea que vos, si no estás usando tu don, Después Dios te va a estás dar. guardando tu regalo y no me lo estás dando. Vamos a ser como ese que le dio, ¿no? Un denario, Los así, talentos. cosas, Ujú. los talentos, y uno lo enterró. Vamos a ser Claro. como que lo enterró, como que lo escondió. ¿Qué Pero pasa si si no los lo frutos? ¿Qué pasa si no lo sabes que tiene tu don y... Vos siempre, a ver, vos arrancás no sabiéndolo. Tu tarea y lo bueno de todo esto es descubrirlo. Para eso estamos, para enseñarte a descubrir tu don. Vas a empezar a servir acá, Pero vas a uno servir más allá. dice, ¿qué significará esto? ¿Qué significará? No es qué significa, sino el don que es de uno. Claro. ¿No? No de uno, que Dios te da el don. Pero uno pasa por así, ¿pero qué significará? ¿Qué significará? Claro, son dones que no. Pero el don es diferente a los talentos, ¿no? Claro, están los dones, están los talentos. ¿Talento? Pero eso lo vamos a ver. Cantar, eso que es talento, tocar la guitarra, ¿son talentos? Eso o puede ser dones? talento, no son talento, talento. Talento. Eso tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo regaló Dones. dones. Pero para la iglesia. O sea, nosotros vamos a ser edificados, consolados, hay otra palabra que no me sale. Todo dentro del cuerpo, gracias a los dones que tiene. Claro, pero muchos confunden los dones con los talentos. Claro, Por eso eso no no sabía que era saben talento. qué es, cuál sería el ministerio. Pasa que Los si dones Dios te dio ese talento,
seguramente detrás hay un Va don. de mano con Claro, el va seguramente, de mano con el casi don. siempre. Casi siempre. Te dio varios también. No solamente uno, Claro. te van dando varios. A medida que vas aprovechando uno, vas abriendo el panorama para los demás. Yo conocí a un amigo que tocaba muy bien la guitarra y él pensaba que su don era tocar la guitarra. Y no era tocar la guitarra. Después cuando empezó a evangelizar, ahí te dabas cuenta cuál era su don. Era un talento que él tenía. Claro, era el talento. A veces pensamos que el talento, yo tengo el talento de la música, el don de la música. No, pará. Te aseguro que hay muchos mejores guitarristas tocando en el mundo, alabando al diablo, que vos tocando tu guitarra. O sea que eso no es un don, es un talento. Ahora que Dios después te use en la música para ministrar su presencia, en el ministerio de administración, bueno, es otra cosa. Esteban, ¿cuál fue que tuvo de mártir, no? Y él fue uno de los primeros mártires. El primero, El primer mártir de la iglesia. También es un... Pasa que él también te sabía desarrollar, era un maestro también. ¿no? Porque cada vez que hablaba pues tenía un maestriado terrible. Sí, sabiduría. Ujú. Muy bien. También un espíritu de paz. Ujú. ¿Entendieron? Sí. Es un pantallazo por arriba. Yo los quiero desafiar entonces a que empecemos de ahora en adelante a orar al Señor para que empiece a despertar o a mostrarme mi talento. ¿Mm? Después lo vamos a ver más detalladamente en otro momento cuando terminemos el taller de líderes. Yo puedo tener también, hay uno de los talentos, uno de los dones, que es el don de discernimiento, de espíritus. Yo cuando veo a alguien sé más o menos qué es lo que está pasando espiritualmente ahí atrás. ¿Me está mintiendo? ¿No me está mintiendo? ¿Qué está pasando ahí? ¿De dónde viene? Eso es un discernimiento espiritual que el Espíritu Santo te va... Ese es parte de uno de los dones también. Después vos podés tener varios dones. La cuestión es descubrir y saber que es un don. Pero por ahí vos lo tenés, lo estás viviendo todo y no sabés que es un don. Nosotros lo estás compartiendo con la iglesia. Como por ejemplo, el de las visiones. Capaz las visiones también sean para la iglesia. Si, por ejemplo, ¿no? Si un hermano o alguien tiene como un discernimiento o un sueño de algo de otro que está acá, ¿qué tiene que hacer? ¿Decirlo o decir al pastor? Al pastor. Ah, Siempre tenemos que ir al pastor. Y el pastor va a ser el que va a decir, hasta va a enseñar, va a empezar a enseñarnos a usar ese don. Pastor, los líderes, te va a enseñar cómo decirlo, claro, cómo decirlo, cómo moverse, porque a veces nosotros tenemos dones en bruto y no sabemos usarlos. Entonces por ahí terminamos lastimando. Por ahí está el don del discernimiento, ¿no? Han conocido hermanos o hermanas que te vieron y te dijeron, che, te tenés que cortar el pelo. Vos recién entrabas a la iglesia, no entendías nada. Decían, che, tenés que cortar el pelo al hombre. O a la mujer le decía, che, no podés maquillarte así. Che, no te puedes poner esos aros. No puedes usar. Y enseguida, apenas entraste, te clavó el cuchillo. Claro. ¿Ves? No sabe cómo usar el don que Dios les dio. Que quizás sea el de mostrarles cosas que están arraigadas en su corazón, las tienen que arrancar. Che, te tenés que casar. Che, tenés que dejar de fumar. Che, Pero no podés estar vestida así. claro, en el primer, apenas entraste, golpean con esa. Entonces, ¿qué hace la persona? se va. Se va herida. Se enoja y se va. Sí. ¿Por qué? Porque no está preparada espiritualmente ni fue preparada para el momento de confrontar su pecado, su problema. El otro día escuché el ejemplo que me mató, me gustó mucho. Esto es así. Yo soy una persona que... ¿Cómo se dice a esa persona que estudia los cáncer? Que estudia Oncológico. Oncológico. Yo soy un médico oncológico. Reconocido totalmente, ¿no? Entonces yo voy caminando por la calle, así, de repente pasa una pareja, un hombre y una mujer, al lado mío. La mujer tiene un bulto acá, de un color medio raro, y yo que soy un oncólogo reconocido y que sé mucho, me doy cuenta que eso que tiene en el cuello es un cáncer peligroso. Entonces, ¿yo qué hago como oncólogo? Agarro mi maletín, lo abro, saco el bisturí, le agarro a la mujer ahí de atrás, le tapo la boca, le corto el cuello, le clavo el bisturí y saco el cáncer. ¿Y qué le digo? Te salvé la vida. Es cierto. Ahora, ¿qué va a hacer la mujer? Te va a demandar. La mujer va a empezar los gritos. ¿Qué va a hacer el marido? No, Te va a agarrar a vos. Me va a agarrar las piñas, los golpes, me van a demandar, me van a sacar la matrícula. Yo voy a mirar el cáncer así, si te salvé la vida. Y la mujer va a seguir los gritos, va a seguir... me van a llevar al juez. Voy a estar delante del juez, voy a estar con el tumor así, con el bisturí, el tumor ahí arriba. Y el juez me va a decir, usted es un psicótico, está loco, ¿usted quiere salir a matar a la gente? Le salvé la vida.
pero no fueron las formas correctas. Claro, Claro. es verdad. Nosotros tenemos que aprender a usar las formas correctas. Lamentablemente, por personas muy apuradas, terminan lastimando a la gente. Para querer hacer bien, claro, piensa. Claro, yo paso al lado de la mujer, le veo el tumor, le digo, discúlpame, yo soy oncólogo, soy reconocido, acá está mi tarjeta, ese grano que tenés ahí es medio raro, ese color no me gusta, ¿por qué no te lo haces ver? Vení, yo te ofrezco mi servicio, no te voy a cobrar nada, vamos al consultorio, viene al consultorio, le hacemos los análisis, le hacemos las revisiones, por más que yo ya sepa lo que tiene, hacemos la revisión, mira, vos tenés esto, te tenés que operar. ¿Qué querés hacer? Claro. Claro. ¿Qué querés? Me opero, le saco el tumor, todo, ¿y qué va a decir la mujer? Gracias. Me salvaste la vida. Qué Pero le diferente, diste ¿no? opciones. Le diste la opción de elegir, Claro. le diste la opción del tiempo, la preparación. A veces lamentablemente estamos tan apurados por hablar, o por guardar una cierta santidad, que nos olvidamos y hacemos desastre. Por eso tenemos que empezar a, tranquilo. Ya sé que no se viene con el pelo tan largo por la cintura, que no se entra fumando y tirando el cigarrillo en la puerta, ya lo sé. No te voy a decir, che, flaco, ¿cómo vas a ver? Que tenés un olor a cigarrillo terrible, te voy a decir el púlpito. Lo No. mismo pasa con el ministerio evangelístico, ¿no? O sea, como diré que a veces hablamos en casa que yo le quiero decir una palabra a alguien, le quiero compartir y Dios me dice, no, así no, o sea, de repente no le digas todo de golpe porque esa persona no sabe Claro. y no te va a recibir por ahí la palabra, no decir, no, que tiene un proceso eso. O sea, tiene que tener un proceso, un tiempo, Claro. una preparación. Te tenés que sentar acá, empezamos a hablar, y y una de las cosas que Dios no te puede bendecir es porque el cigarrillo que te está haciendo esclavo y los esclavos. Entonces yo ahí te voy envolviendo y te estamos explicando y vos vas viendo por qué realmente es Vos solo te malo. das cuenta después. Y vos te tenés que dar Vos cuenta. mismo te- O sea, el Espíritu Santo te trae esa convicción del Exactamente. pecado. Tenemos que llegar a eso. Claro. ¿Entiendes? Amén. Después vamos a seguir hablando sobre estos dones, sobre los talentos, sobre muchas cosas más, pero más adelante, ¿sí? Vamos al estudio y me con razón tardó tanto en el estudio, Dios. Ustedes, la puta. ¿Se entendió, no? ¿Está claro? Después vamos a hablar más profundamente, pero en otro momento. ¿Quedamos dónde? Jamás trate de establecer su propio poder. Jamás trate de establecer su propia autoridad. La autoridad, si viene de Dios, Dios se hará cargo de establecerla. Más adelante. Esa la vemos más adelante. Tenía que haber puesto el número a las hojas, ¿eh? Y a ver si la próxima le pongo. Ah, sí, no, sí, acá. ¿Listo? Sí, también. ¿Querés abrir? Dice, la autoridad ha sido establecida por Dios, por lo tanto ninguna autoridad delegada necesita tratar de asegurar su autoridad. No insista en que otros le escuchen. Si yerran, déjelos errar. Si no se someten, déjelos ser insubordinados. Si insisten en seguir su propio camino, deje que lo sigan. Una autoridad delegada no debe disputar con los hombres. ¿Por qué debo exigir que me escuchen si no soy ninguna autoridad establecida de Dios? Por otra parte, si he sido establecido por Dios, ¿tengo que temer que los hombres no se sometan? Todo aquel que rehúsa oírme desobedece a Dios. No es necesario que yo obligue a la gente a escuchar. Dios es mi autoridad, es mi apoyo. ¿Por qué pues debo temer? Jamás debiéramos decir ni siquiera una palabra a favor de nuestra autoridad. Antes démosle a la gente su libertad. Cuanto más nos da Dios, tanto más libertad le concedemos a la gente. Los que tienen sed del Señor vendrán a nosotros. Es muy denigrante hablar a favor de nuestra propia autoridad o tratar de establecer nosotros mismos la autoridad. Aunque David fue ungido por Dios y designado como futuro rey, por largos años permaneció bajo la mano de Saúl. No extendió su mano para instituir su propia autoridad. De igual modo, si alguna vez Dios lo designa a usted como autoridad, también debe ser capaz de soportar la oposición de otros. Pero si usted no es una persona establecida por Dios, todo esfuerzo suyo por establecer su autoridad será penoso e inútil. No me gusta oír que algunos maridos le dicen a sus esposas: yo soy la autoridad establecida de Dios, así que tienes que escucharme. Tampoco me complazco en oír que los ancianos de la iglesia les digan a los hermanos: yo soy la autoridad designada por Dios. Amado hermano, jamás trate de establecer su propia autoridad. Si Dios lo escoge, recíbalo como humildad. Si Dios no lo llama,
¿por qué tiene que luchar? Cualquier intento... Sí. Qué bueno eso, ¿no? Sí. Nosotros confiamos en que si la autoridad viene de parte de Dios, O por no tenemos ejemplo, por... no, hay iglesias, ¿no? Ujú. Que se exhibe el cartelito, pastor, y Claro. él dice, mira, yo soy pastor, yo soy pastor. No es necesario, si sos pastor, ella tenés la autoridad delegada por Dios, no necesitas exhibir el... Claro, ni de- el- solamente tenés que pastorear, nada más. Claro. Y la gente se va a someter a tu pastorado si no es rebelde. Dios mismo hace que, ¿no? Que... A no ser que sean rebeldes. Si es rebelde va a seguir en su rebeldía. Pero la cuestión es que nosotros lo que tenemos que hacer es lo nuestro. Después Dios se encargará de hacer lo otro. Claro. Yo no puedo hacer las cosas por ustedes. Yo no puedo ir a la casa de cada uno, en un colectivo. Bueno, vamos que empieza el curso. Vamos que empieza el curso. Vamos, arriba, arriba. Y los Una cargo a todos. pregunta, ¿no? Conozco un pastor, Sí. cartel, que confesó en su propia iglesia Ujú. que a él le gustan las mujeres casadas y es pastor. Esa persona que le respondió así, ¿Desde le el dio púlpito? vida. Ah, No, le dijo bajo así, pero él está predicando, después venir, yo soy pastor, pero a mí me gusta, me encantan las mujeres casadas. Hirió a esa alma, Ajá. la hirió y esa persona va a esa iglesia y no lo puede ver, no lo soporta. ¿Qué se hace en ese caso? Uno no se puede someter a esa autoridad. Se cambia de iglesia. Cuando es así, que vos realmente el Espíritu Santo sentís que te está diciendo que está mal. No, él mismo se le dice, a mí me Claro, por eso gusta por el mujer Espíritu casada. Santo le está marcando a ella. Bueno, está Claro, hablando. se siente mal, ella Ahí se, está, el se Espíritu siente Santo. incómoda. Ujú, ya está marcando algo ahí. Me dice, yo sé que no tengo que hacer así, pero le da repugnancia Ujú. esa persona. Yo sé que no tengo que sentir así, pero lo siento, me dice. Claro, llega a ser esa persona y escuchar al Espíritu Santo. Lo que Pero está puede diciendo. ella exhortarlo o decirle, Pasa que acá hay un tema. Cuando nosotros tenemos que hablar con un pastor sobre esos temas tan difíciles, lo mejor es nunca dividir la iglesia. Yo tengo que pensar en mis hermanos. Si lo va a sacar, no, que- claro. enfrentarse con él, Claro, decirle. si lo va a sacar a esa persona, que lo saque Dios, no yo. Yo sí lo que tengo que hacer es sentarme con él y orar hablarlo. para que Claro. Claro, ella Primero misma solo. tiene que sentar, Claro, solo. hablarle con Después, él, claro. delante de todo. Ujú. Entonces, si es que no cambia, lo tomas como gentil. Pero pasa que cuando es un pastor es más complicado, no es tan fácil. No. Porque detrás de un pastor cae la iglesia. Mm. Entonces nosotros tenemos que ver bien en qué sentido se lo Claro, dijo, por a eso qué se está. refirió, no se lo dijo. No, igual, es ¿Qué? un vecino mío, igual es el pastor. Yo ya, cuando iba a comprar el carro, ya sentía algo raro ya en él. Ya cuando me venía, decía, yo soy pastor, yo soy A esto, otro. yo sentía algo, yo rechazo, sin saber qué era así. Después esta otra persona, esta mujer, me confesó que él había dicho eso y que con razón yo sentía ese cartelito, Claro, el no espíritu. me cerraba a mí. Un pastor es sin carteles, sin nada, te das cuenta, pero Claro. no La es chapeaba nada. con él. Claro, Sí. tiene la chapita, nada Si el más. Espíritu Santo te quiere sacar de ahí, te lo va a marcar. Sí, tiene que entonces, orar para es- si claro. no se convierte, no le trae convicción que Que se vaya. Sí, porque sí. Cuando es así es mejor dar uno paso al costado. Mm. Sufrir uno la ofensa Sí. y dar un paso al costado. Claro. Y que el Es más que Señor no nos quiere dejar la iglesia, Ya, esa es que- persona. Eso Por sí, culpa idolatría. de él no quiere. Eso puede haber No, idolatría. no, claro. porque no es el pastor de cabecera. Ajá. Es un pastor, por ahí no sé, está el pastor Fabián y vos sos el segundo pastor, o Gustavo, ponele, Sí. o tercer pastor, cuarto pastor, no sé cuántos pastor tendrá esa iglesia. Sí. Pero ya no mismo es tiene que hablar con el pastor principal. Con el pastor de Claro. La cabecilla, la ¿no? cabeza. Con el pastor principal ya mismo tiene que Claro, hablar. claro. Contarle Sí, qué sí. pasa. Entonces ahí sí va a venir lo que dice Jenny. Ya con el pastor principal, yo tengo que ir a hablar con el pastor principal. Y entre los dos tenemos que llamar a este tipo. Mm. Sí. Después empezar a buscar más No. testigos. 2 o 3 testigos, volver a replantear. Porque supongo que no es ella sola que Y le- claro, y si no lo sabe, y si no lo cambia, ahí sí echarlo. O sea, no es el pastor principal de la iglesia. Claro, no es el Claro, pastor no es el principal. pastor, no, fue Ah, el no pastor. recae Yo sobre él conocí a una la persona así, pero lo sacaron, los mismos pastores se Claro, reunieron lo saca. y lo sacaron. Ujú. Sí. Lo Sí, comulgan. Sí, porque está contaminando la iglesia. Claro. Es como. Hace sentir incómodo y no es ella sola. Podrida No que es ella todo sola. al final ahí. ¿viste? Claro, y acuérdense lo que vimos con Aarón y María. Cuando María pecó, fue echada del campamento 7 años, de 7 días. ¿Y qué pasó con el pueblo? No Ahí se sí, movió. Claro, claro. Se clavó ahí. Estanca. O sea que la iglesia capaz está estancada Claro. espiritualmente, no carnalmente. Pero nosotros vemos que se llenó de gente, no está prosperada, no. Una cosa es gente, otra cosa es espíritu. Puede venir mucha gente, poco espíritu. Claro. No, tienen que ir las dos cosas de la mano. Siempre va a haber más carne que espíritu, siempre.
Pero nosotros tenemos que luchar por el espíritu, no por la carne. Por eso mismo por ahí esa iglesia está estancada espiritualmente, porque entre sus filas hay Claro, pecado. vamos a notar pecado. Lo que tiene que hacer ya mismo es hablar con el pastor principal. No sé por qué no habló. La entrada nomás. Claro. Pastor, pasa esto. Pero el pastor principal, si es de sana doctrina, tiene que llamar a otro pastor y decir, bueno, ¿qué pasó acá? Claro. Y por ahí darle la oportunidad que lo explique. Capaz yo te digo, hermana, a mí me gustan las mujeres casadas, pero el Señor me cambió. Claro. Ah, capaz no te contó eso. Capaz no te contó la parte que el Señor... No, es así. Pero me refiero a que por ahí... Claro, yo le dije, bueno, lo único que puedo decir yo es orar para que el Señor tenga convicción del pecado, no otra cosa no le podría decir, o que te lo saque, orar, le digo, si vos no querés estar en la iglesia, bueno, que lo saque. No, sé, un pastor principal encima. No es principal, y principal. no sé si se levantó como pastor, si se llama solo de chapita, le digo, qué sé yo, viste, porque yo me puedo ponerme un cartel, acá soy la administradora, no sé qué, y una chapita, no me hace nada. Ajá. ¿Entendés? El servicio es todo. La cuestión es que nosotros no tenemos que imponer nuestra autoridad. Yo sí que tenía un pastor donde decía, yo soy el pastor. Entonces todos nosotros nos callamos la boca así. Pero nosotros éramos bravos. Era otro tiempo, necesitamos que nos pise la cabeza. Eso ya es otra cosa. Cada uno tiene el pastor que Eso ya es merece. otra cosa. Nosotros necesitamos un pastor así que saltaba. Pero si él hubiese sido realmente una persona que mostraba la autoridad de Dios, yo creo que nosotros lo hubiésemos sometido de otra manera. Y que a veces no hace falta con la fuerza, sino... No es fuerza. Es solamente la presencia. Sí. Si Uno, Dios claro, está ahí, automáticamente se yo no tengo siente allá. problema. Claro. ¿Seguimos? Sí, quedamos en... ¿Cuál tiene que luchar? Sí, cualquier intento por constituirse uno mismo en autoridad debe ser totalmente erradicado de entre nosotros. Que establezca Dios su autoridad, nadie trate de establecer la suya propia. Si Dios realmente lo designa como autoridad, usted tiene dos alternativas ante sí: o desobedece y retrocede espiritualmente, o obedece y recibe gracia. Cuando sea sometida a prueba la autoridad delegada que se le ha confiado, no haga nada. No tenga prisa, luche o hable en favor de sí mismo. Los que se rebelan no se rebelan contra usted, sino contra Dios. Pecan contra la autoridad de Dios, no contra la suya. La persona a quien así deshonran, critican y se oponen no es usted, si su autoridad es realmente de Dios. Los que se opongan encontrarán interceptada su trayectoria espiritual. No habrá más revelación para ellos. El gobierno de Dios es un asunto muy serio. Ojalá sea Dios indulgente con nosotros para que sepamos lo que es la autoridad, temiendo a Dios y desconfiando de nosotros mismos. Wow. Es muy serio el gobierno de Dios. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Una vez que yo no me someto a las autoridades, otra vez como decía al principio, estamos bajo el principio de rebelión. El principio de rebelión es satánico. Viene de parte de Satanás. O sea que cada vez que yo me rebelo contra mi autoridad, Satanás está ganando lugar en mi corazón. Tenga razón o no. Hay puntos donde por ahí podamos estar no de acuerdo, menos en el pecado. En el pecado ninguno estamos de acuerdo. Pero por ahí de repente yo digo, che, quiero pintar la iglesia de celeste. Vos saltás y decís, no, celeste no, la quieres pintar de rosa. No me está faltando el respeto a mi autoridad. Claro, son opiniones. Son opiniones diferentes. Se va a hacer lo que la autoridad quiera. Pero si uno es buena autoridad, lo primero que tiene que aprender es a escuchar. Vos querés de rosa, 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 yo quiero de celeste. ¿De qué color lo pinto? De celeste. Al otro domingo, ¿qué cara vienen ustedes? El otro domingo, ¿qué cara vienen ustedes? Yo mismo me pongo a pintar de rosa después. Porque lo importante, ¿quién es? El otro. Nada, lo importante no soy yo. Pablo decía, Pablo en Corinto, en la iglesia esa había un problema serio, que habían llevado a un hermano delante del juez por una estafa que había realizado. Entonces Pablo se enoja y dice, ¿cómo? Ustedes siendo cristianos van ante las autoridades mundanas para resolver casos dentro de la iglesia. Mejor hubiese sido que ustedes enfrenten la afrenta. O sea, si hubiesen aguantado lo que el hermano le hizo. Pero me estafó. Y bueno, ponerlo en las manos de Dios, orar por él. No lo lleves delante de un juez mundano mostrando los trapitos sucios de la iglesia. Porque el juez mundano va a decir, estos cristianos, mirá lo que son. Me vienen a hablar de Cristo, me vienen a hablar de salvación, mirá lo que son. Entonces sería mejor que yo perdiera
Son 100 peores que pesos. están en el mundo. Claro, son peores que están en el mundo. Mejor prefiero perder yo los 100 pesos, ganar la paz en el cuerpo. Eso sí, hermana, no le preste. Las 5 prédicas que viene atrás va a ser no presta plata. Desde ya. Yo iba a pedir plata. Claro, no voy a matar a nadie, pero 5 prédicas de que no presto plata, no prestes plata. Y te aseguro que el Espíritu Santo va a traer tan convicción en esa persona, o se convierte, Claro. O sea, o lo saca del cuerpo. ¿Se entiende? O sea que a veces nosotros tenemos que aguantar la frente. Mi hermano me miró mal y bueno, no voy a estar ahí haciendo berrinche porque mi hermano tuvo un mal día. ¿Se entiende? ¿No? Sepamos someternos, sepamos ser pacientes, entender también por qué. entender por qué. Acuérdense que O acercarte, te pasó algo, te sentís bien, porque a veces también me tengo que decir. necesita. Las bienaventuradas dice, bienaventurado, lo de paz, ¿cómo eran? Los pacificadores. Los pacificadores, Los mansos. porque ellos serán llamados hijos De Dios. de Dios. O sea que a veces nosotros tenemos que Tragar saliva. tragar. El problema es que en la iglesia, bueno, porque nos amamos y es un ratito. El tema es afuera, Fuera. con las personas que no nos quieren directamente, que nos odian. Con la familia. Con la familia, la familia. Yo les cuento, ay, con mis viejos, cuando yo me convertí. Yo con mis viejos una vez estuve hablando de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y hablándole, no me di cuenta. Cuando miro a las 4 de la mañana hablándole de Dios, hablándole, cuando terminamos la dice, pero yo quiero a la Virgencita. ¿Cómo te están? ¿Tu 6 mamá o tu horas. papá? Mi vieja, antes de convertirse. 6, 8 horas y no lo Dios, digo, pues yo quiero, nosotros tenemos estatuas de todas las cosas en casa. Pero yo quiero a la Virgencita, ay, casi la mano. Y tuve que tragar saliva. Y fue guerras total con mi viejo. Al principio era una guerra comunal también. Yo huyendo de todo eso. Pero el Señor me dijo, bienaventurados los pacificadores. Claro, y entender también que a uno le costó también. Yo no había entendido eso todavía. Nos agarrábamos mal, con mi hermano, con Carlos también. Nos agarrábamos, pero de los pelos. Ahora Carlos está en la iglesia también, mi hermano, mi hermana, mi vieja, mi viejo aceptó al Señor, están todos en la iglesia. Cuando entendí que, bienaventurado, pacificadores. Tengo que ser ejemplo. Y mi ejemplo cerrará la boca de todos los leones. Sí. Por más que me estén mordiscando. Mejor predicar con el ejemplo que con las palabras. Y que las palabras también, pero el ejemplo es... Dice todo. Las palabras no sirven de nada si no hay ejemplo. Exactamente. Yo te podría decir muchas Somos cosas lindas, carta pero leída nosotros. Ajá. Simplemente. ejemplo siempre. Por eso es difícil, pero hay que morderse la lengua. Un poquito más, leemos, por favor. Sí, amén. El mal uso de la autoridad. Dice, la autoridad delegada debe santificar a Dios. Después de vagar más de 30 años por el desierto, el pueblo de Israel volvió a olvidarse de las lecciones que había aprendido a consecuencia de su rebelión. Al llegar al desierto de Sin y no hallar agua, contendieron una vez más con Moisés y Aarón, profiriendo muchas palabras desagradables. Sin embargo, Dios no se enojó con ellos. Simplemente le ordenó a Moisés que tomara la vara, símbolo de la autoridad de Dios, y hablara a la peña para que diera agua. Moisés tomó la vara de sus manos. Sin embargo, estaba tan irritado que llamó a rebeldes a la congregación y luego, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, golpeó la peña 2 veces con la vara. Moisés erró, pero todavía salió agua de la peña. Números 22:3-7:3. Muy bien. Ahí sí. Wow. Ahí Moisés también se rebeló contra el pueblo de Dios. Ahí le entró. O sea que la prueba esa que los israelitas estaban hablando en contra de ese momento de rebeldía que le pedían, que dice agua, Agua de la que le pedían agua, Ah, sí. que lo querían apedrear. ¿Para quién era la prueba? Esa prueba que estaba atravesando ahí. ¿Quién, Moisés? Era para Moisés. Sí. El pueblo se había levantado en contra de Moisés, pero la prueba era para Moisés. Dice que Dios no se enojó con el pueblo. Dios le dio la salida a Moisés. O sea que a veces nosotros lo que estamos atravesando es porque la prueba es para Nosotros. y nosotros estamos pidiendo castigo para nosotros. Yo te aseguro que en el lugar de Moisés yo le digo, Dios, ya está, tirarle un rayo. Ya está, consúmela todo, ya está. Ya está. ¿Cuántas veces le diste agua? ¿Cuántas veces le diste codorniz? ¿Le diste el maná? Va, ya está. Quemalos a todos, vámonos de acá. Así me pasaron a mí que se jodan. Ya, pasemos nosotros dos y vemos qué hacemos al otro lado. Que se ahogue. Nosotros hubiésemos hecho eso. Sí, dale.
Ya está. Moisés, que era el hombre más manso Se enojó. en esta prueba, porque Dios tenía que demostrar su Se irritó. último toque de corazón, se irritó. Sí, O sea que hay pruebas que Dios va a traer en tu vida, no para que vos, con toda la razón del mundo, Moisés tenía la razón del mundo, de decirle, quemarlos a todos. La prueba es para ver la reacción que tenemos nosotros. carácter. Para empezar a moldear nuestro carácter, para poder frenar. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. O sea que Dios usa todo eso Para nosotros. para nosotros. Para madurar. El primero que Dios está enseñándole, ¿lo viste cuando viene una prédica dura? Nos sentamos aquí y decimos, mirá lo que está hablando el Señor. Mirá lo que está hablando el Señor. No. El Señor te está hablando a vos, no al que está al lado. Claro. Si el marido hubiese venido ahora, Nosotros hacemos rebotar si el marido la se... hacemos rebotar la escuchado esta prédica, mi marido era justo para él. No, No. Es para una. para uno. Empieza por nosotros. Para uno. Bueno, yo quiero preguntarte algo, Sí. que estoy en duda. Antes de venir, le digo a Julio, mi hijo político, y a mi hija, vamos a orar por lo que ustedes se van, para, bueno, estoy ministrando y estoy saliendo adelante con ellos, ¿no? Pero al ver en la oración, dice, a las personas que me tiran cosas, piedra o lo que sea, o palabra, o odio, que les caiga a ellos. Y a mí me dolió, porque es mi familia. ¿Me entendés? Digo, Señor, por toda esta maldición. ¿Ves? No es lo correcto, Natalia. Tenemos que ser Y misericordiosos. vos te diste Hay que cuenta, ayudar sí, que no también. está, no está bien. No, no está bien. Claro, vos te diste cuenta. Vos mirate a Jesús, cargando esa cruz, por ese camino largo, todo lastimado, todo cansado, que le escupían, le tiraban piedra, todo, si hubiese hecho lo mismo. Claro, pero tronaban los dedos y morían este todos. chico que tiene diabetes, quedado lastimado de los piedrazos, como Esteban, que casi lo mata. Pero bueno, no tanto. Pero claro, está herido, pero claro, si te tocan este dedo te va a doler y este también, y es parte del cuerpo, ¿no? Y sí, todo parte del cuerpo. Perdónanos, no saben lo que hacen. Perdónalo, no sabe lo que hace. Es que a veces uno tiene que entender que no son ellos, ¿no? Son lastimosamente utilizados por el enemigo. Pero tiene conocimiento de la Biblia, es un... Sí, yo también tengo un que- conocimiento, que va pero a pasar. veces me da ganas también de partir en la cabeza. Hay momentos que le salta la técnica y... Y bueno, Dios está trabajando en su carácter. Sí. Podemos tener mucha teología, pero poco espíritu. Exactamente. Acuérdate que Pablo dijo, metal podrá sonar muy lindo todos los instrumentos, podré hablar en lengua, poder profetizar, podré hacer todo lo que quiera, pero Tengo amor. si no tengo amor, No te Claro. no sirve nada. Eso Todo es esto es para extraño. empezar a sacar el amor que está dentro de nuestro. El amor por nuestros enemigos. Sí, sí, sí. Aunque la vena se nos ponga. Aunque la vean, que el hígado te patee, todo. Hay que amar, hay que amar. A eso fuimos llamados. Moisés, el hombre más manso de la tierra, acá tuvo un bajón. Agarró, golpeó la piedra, se enojó Y eso le costó la tierra prometida, y ¿no? por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Y Yo también siempre me por- pregunté, ¿por eso solo? Por ¿Viste? Vos eso. decís, No, hasta por llegar eso así. solo no. No, Y era flojito de cadera también. me lo estudió bien, Jenny. Eso es para temer, ¿eh? Este ejemplo es para temer, porque decimos, Sí. dice, Con no le- todo lo que no, él sí. fue, porque fue fiel en La- todo. o sea, Todo, la- Todo, pero ya Uno queda a nosotros que nos estamos. Pero el que fue y lo acusó, que Can, son hoy en día los que Dios desechó. Porque Seth y Sem, bueno, la descendencia de Cristo. Pasa, nosotros tenemos que entender esto, mirá. Nosotros tenemos que entender esto. Nosotros tenemos que entender así. Esta es la escalera de nuestra vida, ¿no? Nosotros cuando empezamos, nos convertimos, somos, dice la palabra de Dios, somos niños espirituales. Que la pasamos, ¿qué hace un niño? Vieron un recién nacido, ¿qué hace un recién nacido? Mamá, toma leche. Toma leche. ¿Tiene frío? ¿Qué hace? Llora, ¿Tiene hambre? ¿Qué hace? Llora, llora. ¿Tiene miedo? ¿Qué hace? llora, No tiene hambre y se quiere levantar, ¿qué hace? llora. Llora, 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 llora. Cuando uno recién llega a la iglesia, lo que hace es
Llorar, llorar y llorar. Dice, me va mal con mi esposo, me va mal en esto, me va mal lo otro. Y piensa que el pastor, con 2 palabras, lo va a solucionar la vida. Es un proceso, como el crecimiento. Ahora el hermano menor de esa criatura, cuando lo escucha llorar, ¿qué hace? Lo levanta. Lo levanta. No importa la edad que tenga el hermano menor, ya que sea un poquito crecidito, va, pero quiere hacer callar. Se cansó de escucharlo llorar. Creces un poquito más, 12 años, 13 años, ¿qué hace el hermano mayor todavía con esa criatura? Le calienta la leche. 16, 17 años que nace con esa criatura, le cambia los pañales. O sea que depende del crecimiento de cada uno, tiene una responsabilidad diferente frente a esa criatura. ¿Mm? Con ese ejemplo, vemos entonces que el recién nacido tiene un ancho margen de equivocación. Porque llora. Ya el de 4 años, el de 12 años, ya el margen de equivocación empieza a achicarse. Porque si lo escuchás llorar porque no le cambiaron los pañales a algún chico de 12 años, ¿qué vas a decir? Este grandote, ¿cómo se va a tener pañales? Primero cuando tenés pañales, después como no vas a ver ir al baño. Si al de 17 años de repente empieza a llorar porque no le calentaron la leche para que tome la merienda, ¿qué vas a decir? Grandote de 17 años, no sabes calentarte la merienda. Cada vez el margen se va achicando. Moisés, como el hombre más manso de la tierra, su margen era nada. Moisés vio a Dios cara a cara. Moisés bajaba del monte con la cara iluminada de haber visto a Dios. O sea que el margen, a medida que vos vas creciendo en el Evangelio, tu margen de error va a ir cada vez menos. Y Dios cada vez te va a permitir menos. No quiere decir que no pequemos. Acá llegó Moisés. Nosotros estamos por ahí en el medio. Estamos lejos todavía. Pero a medida que van creciendo los años, vamos pasando, vamos a estudios bíblicos, vamos aprendiendo, Dios nos va ministrando, venimos a los cultos, somos fieles, el margen se va. Yo hoy no puedo faltar a un culto. Ahí se me acabó el margen. Yo sé lo que es, yo no puedo faltar. Entonces yo mi margen ahí no tengo margen. Yo llego a faltar a un culto, mi cabeza se vuelve así, me vuelvo loco. Porque el Espíritu Santo empieza, ¿por qué faltaste? ¿Qué te quedaste haciendo? ¿Por eso te quedaste? ¿Por qué no fuiste? Entonces me vuelve loco. Hasta el próximo culto, estoy toda la semana con el Espíritu Santo acá, porque ya no tengo margen. No hay margen. En las cosas que vos entendés de Dios, el margen se empieza a achicar. Lo mismo que cuando vos venís, el enemigo te dice, poné pretexto. Esto en las vacunaste, no, quiero otra cosa. No. Bien, ¿ves? Ya el margen se empieza a achicar. Sí, es verdad. El que es bueno dando pretexto, raramente es bueno para otra cosa. Acuérdate de eso. ¿Se entendió? Sí. Por eso mismo Moisés ya no tenía margen. Él vio cara a cara a Dios y muchos milagros de parte de él, todo, y acá se equivocó. Acá dejó salir el pedacito de cosito que le quedaba en el corazón. Se acabó. Igualmente es un cambio de etapa, es un cambio entre Moisés y Josué, pero bueno. Digamos que eso fue lo que lo descartó a Moisés de entrar a la tierra prometida. Lo pudo ver de lejos, pues no pudo entrar. ¿Por qué? Porque el que tenía que entrar era Josué. Porque si ya Moisés lo hubiese metido adentro, Josué no hubiese tenido la fe suficiente para meter adentro del cuerpo. Por eso las etapas se cierran. Acá Moisés cuando dejó ir al pueblo, se fue al monte solo y murió en el monte, dice. Se cerró la etapa. Las etapas hay que cerrarlas. Nosotros cuando nos vinimos de allá, de Monte Grande, hace 2, 3 años ya, 4, pero vinimos de allá, cerramos esa etapa. Nosotros dijimos, bueno, hasta acá. Vinimos para acá y abrimos esta nueva etapa, entramos en esta nueva tierra prometida. Qué feo hubiese sido si nosotros veníamos un domingo acá y un domingo allá. Un domingo acá, un domingo allá. Un domingo acá, sirvo un poquito acá y sirvo un poquito allá. Sirvo un poquito acá, sirvo un poquito allá. No. La etapa allá se cerró. Creo que después de 2 años fuimos otra vez, recién a visitarlos. Claro, consulta, por ejemplo, yo me voy acá a esta iglesia y me voy a otra iglesia. Sí. Tengo que pedir permiso para irme a otra Sí. iglesia del pastor, ¿no?
Por más que sea del mismo... Es sano. Es sano hacer eso, pedir permiso al pastor porque primero reconocer la autoridad. Claro. Y después el pastor te va a alentar si ir o no ir. ¿Qué pasa si yo sé que mi hermano se fue así? ¿Qué le tengo que decir yo? Y decirle que no es sabio lo que está haciendo. Que lo mejor sería siempre que no respete la autoridad. Le pregunté a mi hermano, ¿viste? Si, hermano, pues yo pensé que no estaba viendo mano. Y le pregunté y me dijo, no, si yo me estoy congregando, me estoy yendo a la central Ajá. de la iglesia. Sí. Entonces yo ahí me puse a No, pensar. en realidad sí, ¿quién es Lucas? Claro, Porque hacer a lo mí también mismo. me dijo, pues yo lo mismo le dije, nene, ¿qué te pasa? Por eso yo quería saber Pero qué ¿qué debo dice? decirle, porque ¿entendés? Uno... Yo sabiendo sentí esa- como que él se fue herido con alguien acá. Es lo que yo sentí. ¿De acá? Sí, no quise preguntarle qué es. Por eso voy a hablar bien con el que pasó. ¿Por qué se fue de acá? ¿A dónde se va a ir? A Calzada encima. Ah, de Me Calzada, alejo. bien. A mí me lo dijo él. A mí me dijo, pero tenés que decirlo porque uno tiene que orar por tu Yo hermano, no. Mi hermano le digo, esa persona no está, le digo yo. Eso en la casa de Diana le digo, mira hermano, esa persona no está. le Ah, digo. bueno, a mí no me dijo, pero yo sentí eso. Yo sí lo sentí sabía, que se fue pero herido él. cuando a mí Se me fue contó herido era él. antes que yo, cuando me empecé a congregar así, me contó una cosa así y yo digo, Dios mío, pero no está bueno hablarle así a una persona que está llegando a la iglesia y decirle, no puede venir con esa ropa. Y ¿entendés? Ah, se Bueno, fue herido él, sí. hoy el Señor está hablando. Eso mi hermano me dijo, creo que... No, yo cuando me contó así le pregunté por qué, viste, y me quise decir, y sentí como que él se fue Pero herido. no se lo Estaba dijo, herido. no se lo dijo a él, él vio que le dijo a otra persona. Ujú. Él estuvo cuando esa persona No es que no viene Maluca de no Lisa, sé sino si que está bien o mal. O sea, cuatro lados. Bueno, mientras se está congregando lo importante. Y una sana doctrina sobre todo, ¿no? ¿Se acuerdan Sí, de él? dijo, se fue en La central, bien. la central. Por Está eso bien. te quería Bueno, por eso yo le dije, bueno, me quedé tranquila porque... Ah, no, mientras que esté en la Sí, central. yo pensaba que él se estaba congregando, le digo. Pero no está bueno tampoco salir herido, ¿entendés? No, no, está bueno, tiene que curarse, Está porque- bueno. tiene Digo, que yo curar. no sé, sí. Pasa que por ahí se va a sanar allá, después volvés otra vez. A veces hay lugares donde por ahí vos no te podés sanar. Por consecuencias, por gente, por problemas, porque no hay gente capacitada en ese lugar. Entonces preferís salir, sanarte, después sí puedes volver. Ah. ¿Eh? Pero sí, sí, a veces es bueno. Bueno, yo estaba hablando con mi cuñada y le digo que ella se tiene que comunicar porque ella la otra vez estaba enojada y me dijo que él estaba yendo, pero como que no le invitaba a ella a él. Entonces, y como que estaba un poco enojada ella, ¿viste? En ese sentido. Entonces yo le dije, hoy justo estamos chateando porque tiene un cumpleaños en mi casa. Le dije, vamos mañana a la iglesia. Mira, que lo quería hacer en mi casa. Le digo, vamos a terminar temprano porque yo mañana me tengo que ir a la iglesia. Le digo, ¿viste? Entonces le digo, vamos, le digo. Y ahí me dijo, sí, gracias, nena. Mi cuñada, Flor. Que vos lo invitaste, sí, yo le dije, yo hablo con Flor. Y me dijo que lo invitaste, así que me quedé en molde. Bien, bien. Hay que hacer nuestra parte. Sí, sí, me dijo que hablaba como. Pero bueno. Bueno, ¿leemos un poquito más? A ver, Sí. Dale. Del que dice, a raíz de esto Dios reprendió a sus siervos, diciendo, no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Esto significaba que Moisés no había colocado a Dios aparte de sí mismo y de Aarón. Dice, habían representado mal a Dios, porque ese arranque de mal humor que había tenido provenía de él mismo y en consecuencia había hablado sin razón y sin causa había golpeado la peña. Al parecer, Dios reconvino a Moisés de este modo. Vi que mi pueblo tenía sed y quise darles de beber. ¿Por qué pues los reprendiste? Dios no censuró al pueblo, pero Moisés sí lo hizo. Wow. ¿Viste? Así pues, él le dio al pueblo de Israel una falsa impresión de Dios, como si fuera cruel e injuriador y no tuviera misericordia. Ser autoridad es representar Para. Sí. ¿Qué decía ahí? ¿Viste? Como que representaba, pues fíjate esto, da una mala imagen de Dios lo que hizo Moisés, de enojarse y golpear la piedra. Nosotros leemos todo el libro de Éxodo y vamos a ver cómo Dios manda serpientes a matarlo, mueren, no sé, 100.000. Manda a los moabitas a matarlo, mueren también como 100.000 otra vez. Y mandan plagas y mueren, cada vez se rebelan, mueren un montón. Y Moisés, porque golpeó una piedra, Dios dice que no lo representó. Ojalá lo hubiese representado así golpeando piedras en vez de mandar las cosas para matarlo. ¿Ves como que el problema siempre, el trabajo en esta ocasión siempre fue con Moisés? No que no representó a Dios. Pues si tendría que representar a Dios, tendría que agarrarse el palo y empezar a partirle la cabeza a cada uno. Los que están pidiendo agua, de mala manera. Por no estamos mirando fe a ellos.
pero la prueba era para Moisés, no era para el pueblo. El pueblo se quejaba y pedía agua. Dios los ve como niños llorando porque se habían hecho encima. Moisés, en vez de cambiarle los pañales, Claro. agarra el palo y empieza a enojarse con todo. Los azotó. Los azotó a todos, en alguna manera espiritual. Claro, ¿Se entiende, no? Sí, sí, O sea que la prueba siempre fue para Moisés. Moisés. claro, porque acá puedo leer ahí Sí. el 20 que dice el número 22. Dice, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y hablando el pueblo contra Moisés, dijeron, ojalá hubiéramos muerto cuando pareciéramos muertos hermanos delante de Jehová. O sea, es como que lo acusaban. Lo acusaron porque encima le recriminaron que lo sacó del pueblo de Israel para llevarlos al desierto, para que se mueran de hambre y de sed. Ahí por lo menos comían los restos de los demás. Pero bueno. Siempre se quejaban, decían, Sí, allá comimos claro, pescado, allá claro. estamos bárbaros. Y era mentira, no estaban bárbaros. No, si vos lees la historia, ellos comían reducida. Y el pasto comían ellos. Y sí. Pero cuando las cosas vienen mal espiritualmente, todo nos parece malo en las cosas de Dios y bueno en el mundo. Claro. Queremos O, por volver al ejemplo, mundo uno porque es viene a la mejor. iglesia dice, ahora que yo voy a la iglesia me sale todo mal, y antes que estaba en el mundo, Claro. es típico. Y en el mundo está peor. A veces Pero... son pruebas que uno no lo sabe. Leemos un poquito. Dice, así pues, ser autoridad es representar a Dios, ya sea en la ira o en la misericordia. La autoridad siempre debe ser como Dios. Si en tal posición hacemos algo malo, debemos reconocerlo como acción nuestra. Jamás debemos involucrar a Dios en nuestra propia falta. Porque Moisés representó mal a Dios, tuvo que ser juzgado. Si alguien que está en autoridad representa mal a Dios y no lo confiesa, Dios tendrá que vindicarse. ¿Qué es vindicarse? Vindicarse sería... ¿Establecerse? no, sino decir yo no fui. Demostrar, claro. Claro, demostrar que yo no fui. Claro, Yo no soy así. claro. Ah, ¿Entendés? Como reivindicarte. Yo digo, vos no sabés cocinar, entonces vos cocinás rico, te reivindicás como que sabes cocinar. Claro, como que demostrar. Claro, como le demostrás. así fue como Dios mostró al pueblo de Israel que esto fue obra de Moisés y no suya. En realidad el pueblo había murmurado y quizás su actitud hubiera sido rebelde. Sin embargo, Dios no lo había juzgado. ¿Cómo pudo Moisés ser tan impaciente para juzgarlos antes de que Dios lo hiciera y hablar airadamente y sin moderación? Lo hizo motivado por su actitud y su ira, pero es muy probable que el pueblo de Israel se hubiera quedado con la impresión de que representaba la actitud e ira de Dios. Por eso Dios tenía que absolverse a sí mismo separándose de Moisés y de Aarón. Tengamos cuidado de no involucrar nunca a Dios en las faltas humanas, dando la impresión errónea de que Él manifiesta su actitud por medio de nosotros. En caso de darse una impresión tan errónea, Dios tendrá que absolverse a sí mismo. Se supone que una autoridad delegada administra las cosas en representación de Dios. Si nos enojamos, confesemos que esta ira viene de nosotros y no de Dios. Ambos deben estar separados. Es algo terrible confundir la obra de uno con la de Dios. Somos demasiado propensos a errar. En consecuencia, cada vez que cometamos un error, reconozcámoslo de inmediato como error nuestro. Entonces no representaremos mal a Dios, ni cederemos al mal, ni caeremos en las tinieblas. Si confesamos primero, Dios no tendrá necesidad de defenderse y seremos liberados de caer de su mano. Muy bueno, muy Era duro. fuerte. Durísimo. ¿Cómo era la palabra esa? Ahí tiene el significado de la palabra. Vindicarse, dice, ¿qué es vindicar? Es defender en favor de alguien contra una acusación o calumnia. Vindicar es el sinónimo de vengar, defender, reclamar, recuperar. Vindicar puede ser usado, por ejemplo, para vindicar los derechos, la verdad, vindicar su corazón. Claro, como que tenía que no era lo que Moisés demostró que era Dios. Claro, sino que Dios es otro. Ahí es algo muy terrible. Cuando vos tenés autoridad de parte de Dios, los demás toman como que lo que vos decís viene de parte de Dios. Y realmente es así. Ahora el problema es cuando nosotros, los que tenemos la autoridad, dejamos que nuestra carne empiece a hablar en lugar de Dios. Entonces ahí hay un problema, porque Dios dice, yo no dije esto, y se separa. O sea que vos andás solito por ahí por la vida diciendo pavadas. Porque si no escuchás la voz de Dios,
y no decir lo que Dios quiere que realmente digas, estás diciendo cosas de tu propia carne. Nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando representamos a Dios, tenemos que decir las cosas que piensa Dios. Yo te puedo decir lo que yo pienso y muchas cosas van en contra de lo que dice Dios. Y a la manera de Dios. Y a la manera de Dios. Por eso mismo muchas veces, como pasó en esta ocasión, de nuestro corazón salen cosas que Dios no dijo para ese momento. Claro. Vos no te tenés que vestir así. Está bien, es cierto, pero no para este momento. Y no es la forma. Carlos, el pastor Carlos de Varela, mi cuñado, él dice, yo estaba sentado viendo la tele, con mi ropa larga, mi pelo largo, barba larga, era motoquero, así bien heavy, borracho, y Luis Palau diciéndole, a vos te hablo, Dios te quiere limpio, Dios te quiere sano, a mí me habla, dice que decía. Al otro día fue a la iglesia, se sentó en la iglesia, y él lloró todo, mientras se le iba la mamá que tenía, lloró todo, y a la semana que viene volvió a ir a la iglesia, y cuando estaba en la iglesia sentado empieza a mirar. Lo ve aquel, dice, bien cortito el pelo, trajecito, mira para allá, bien vestido, bien lindo, y dice, yo sí. Solito se dio cuenta. No hace falta que Dice que salió avergonzado, Claro. corriendo. Ahí se dio cuenta de Se que cortó el pelo, se compró traje. pero uno no se da cuenta hasta que... El Espíritu Santo. Hay cosas que las tiene que hacer el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros tenemos que dar la idea, pero el Espíritu no Santo... obligar tampoco a la otra Claro. persona. No, hay que cuidar a la otra persona. Por ejemplo, en el caso mío, no. Ponele, yo antes escuchaba la música mundana, Ajá. hasta hace no mucho, que después ya empecé a escucharla y ya me empezó a dar náusea, ya me empezó a prestar atención a las letras. Cantaban la música de Karina que yo resentía y yo, nada que ver conmigo, nada que ver conmigo y con Luis, nada que Con ver. la misma No, nada que ver. Sí, Qué pero nada que pecador. ver. No, pero entendés, nada que, pero después Dios terminó así. Luis, bueno, Luis escucha charlabé, todas esas cosas. Yo no puedo decir, no, vos no escuché porque a la iglesia, no. Dios tiene que llevar esa cosa. Así como lo hizo conmigo, lo hace con él. Porque a mí, si me ves decir, vos no podés escuchar eso, ¿qué te importa? Le he contestado. Claro. ¿Me entendés? Hasta que Dios tenga el trato mi vida. personal con uno. Ahí después uno deja. Yo creo que de este también es lo mismo. Exactamente. Uno tiene que orar y bueno, así como Y hizo ser con paciente. uno. Lo recibimos a todos. Sí, Yo ser también, paciente. muchos años y fui a la iglesia y seguía escuchando cumbia y no sentía en ese momento de escuchar. Yo seguía hasta que un momento sí dije, no. ¿Qué es una música? O siento que después Dios te dice que Claro. la música no es el tema son las letras y a quién le estás cantando, Claro, no estás adorando a Dios. Como ese de la Claro, misma agua claro, no puede claro. salir agua dulce y salada. Ahí yo dije, ¡rac! Dije, listo. Pero fue automáticamente fue lo Yo mío. escuchaba polka. Claro, pero viste, son cosas que Dios estuvo haciendo personal. Por eso uno no puede decir, no, vos no podés vestir así, vos no te podés maquillar así, vos no te podés... Claro. Porque cada uno... Eso Dios también hace su a mí manera. muchas veces me llama la atención, ¿no? Con el tema de la música, cómo uno incluye a los chicos también. Sí. No podés ver hoy en día las criaturas bailando los reggaetones. todo Sí, eso. esa Después música también. después te quejas. Claro. Es que lo que Después pasa los es mismos que- padres se quejan, mira esto pasa. Sí, es que los padres nos tenemos que dar cuenta que no es sano, porque más allá de que ellos lo toman como diversión, Claro, y después lo no, suben a pero Instagram, la lo suben al criatura Facebook, no. lo suben, y hay montones de personas depravadas, que tu hija mismo le está Me está exhibiendo. insultando, claro, Claro, entonces claro. es uno mismo que tiene Influye eso a la que nos sigue, influye a los hijos, influye. Influye a todos, claro. Sí, Pensamos Pues en somos el otra ejemplo. cosa. Claro, sí. Somos el ejemplo, entonces lo que te ven hacer a vos, Lo hacen ellos. Lo hacen ellos. La música Subliminal, subliminal. tiene Subliminal. ¿Qué es los eso? mensajes, Los mensajes. los mensajes subliminales. Ah, Antes se usaba, ahora no. Ahora directamente te lo dicen en la cara. Ah, sí, te lo digo. Antes era todo Me por pasó a acá. mí, la hija, nació la hija Panamá, ¿no? Panamá, ¿cómo se llama? Jamaica. La cantante ese, ¿quién lo conoce? Pero es re famoso, pero ¿quién? Yo no lo conozco. Elegante. Yo lo mismo le digo a Después ella. lo vi, coso, ¿quién es ese? ¿Quién lo le digo yo? Y me dice, pero está re de coso yo. Hasta que después pasaron el noticiero, no, ni sé quién es, le digo, no. La letra, no se entiende lo que canta. No, porque canta para la droga, canta para Claro, la... sí, todo tipo. Son toda apología de esas cosas que Y esos son famosos. el mundo no dice nada, ¿no? Olvídate. nosotros No. estamos lejos de todo eso. Y nosotros ya vamos a bajar algo que le tenemos que dar y te bloquean el Facebook. Es
así las que más Mi aprendí. nieto con 5 años canta en inglés y yo hoy aprendí un poco de inglés también, de la ballena. La música es todo un tema, ¿no? Todo, ¿viste? Y vos no sabés lo que tiene. Los chicos están muy despiertos. Algún día vamos a hablar sobre el tema de la Chicos música y también. los mensajes subliminares y las influencias que hay en el cuerpo humano, en nuestro propio cuerpo, Me cómo acuerdo que influye. antes mi hermano cuando nació ni abría los ojos ni veía y yo decía, mamá, pero ¿por qué no ve todo eso? Ahora los chicos de nazi ya se te ríen. Sí, ya abre La los ojos. tecnología, todo eso. Entonces, la Nacen contaminación. con Ya no te contaste lo que va. Nacen comiendo ya. Ya viene que con plato preparado. No, vale comer. Hombre, no, Bueno, lo que mismo después- también a la nena, que menstruan también cuando nacen. ¿Viste? Ah, Un poco no así, sabía un poco de eso. sangre. Yo no sabía eso hasta que me pasó, sí. Me dijo que hasta por las hormonas. Sí, un poquito de sangre pierde la nena, la bebé. Una vez Bueno, por dice, se mes. aceleran los tiempos, ¿no? Sí, 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 se Se está acelerando todo, ¿no? sí, sí. es Así verdad. para cerrar el tema de la música, Son los últimos. cuida mucho cuidado con lo que escucha, menos Luis Miguel. Luis Miguel a mí me gusta, anda bien, a bárbaro. No Hay le que gusta. reprender. Que oren por mí. Pronto, flashes. Así que oren por mí. Ponele 15. Me gusta una música. Vaya, en Coquí se llama. Te reprendemos, Jenny, con No, pues a poquito, Jenny, pero eso es ¿Qué quiere decir rey en servicio de Satanás? ¿Quién? ¿Qué? Kiss. Kiss. Son los que tienen toda la cara pintada de Todo eso, Sí, todo sí, eso. ya. Sí, son todos satánicos. Reyes al Y el servicio de Kung Satanás. Fu, son dos brujos. ¿Quién? Kung Fu, Ah, son dos demonios, ya dos demonios. Y ayer viene una hermana a venderme, antes de ayer, no, ahorita que predica en la calle, me trae, bueno, estábamos hablando y me dice, los de frente son brujos los dos. Ella es bruja y él también. Y hay que convertirlo. El Señor lo va a convertir. Gloria a Dios. Hace rato que sabía yo. Sabíamos, pero estamos orando. Algún día vamos a hablar sobre demoniología. ¿quién un pedacito? Sobre la música, ¿no? Sobre la música de Y demoniología y todo bueno, eso. Satanás era el que dirigía los coros Bayané. Ujú. Y lo que pasa en nuestros cuerpos, todo eso. Pero después, en otro momento. Sigamos un poquito más. ¿sí? Dice, ser autoridad delegada es algo muy serio. Como consecuencia del antedicho incidente, Dios anunció que a Moisés y a Aarón no se les iba a permitir entrar en Canaán. Si una persona habla de... Perdón, quiero hacer un punto acá. Hasta Aarón llegó a la reprensión. porque- No, pero Aarón estaba muerto ya. Ah, porque acá dice Aarón. por eso Me parece que en ese momento Aarón ya estaba muerto. Ah, bueno. Pero por eso tampoco Claro, dejó por eso entrar. dice que Ya había muerto Moisés antes. y Aarón Claro. no iban a entrar. Claro. Ya Aarón, la rebeldía de anteriormente, ya a él ya Ya lo había encerrado. porque también había tenido un encuentro también con... Y dentro de todo, bueno, después de Josué, sí, Josué fue un poco más. Dice, si una persona habla descuidadamente y hace algo en forma que no santifica a Dios, él desde ese momento tiene que intervenir para justificarse, sin que quede ninguna posibilidad de pedir perdón. Debemos temer y temblar cuando administramos los asuntos de Dios. Guardémonos de convertirnos en personas descuidadas e imprudentes a medida que envejecemos. En aquella ocasión en que se encendió la ira de Moisés e hizo pedazos las tablas en que Dios había escrito la ley, el Señor no lo reprochó. Había conmovido a Dios con su celo, por lo cual su ira era justificada, la ira santa. De la santa. Pero ahora, después de seguir por tantos años al Señor y no hacer lo que Él había ordenado, al golpear la peña 2 veces y hablar irreflexivamente, Moisés había representado mal a Dios. Por esta razón no se le permitió entrar en Canaán. Al pueblo de Israel se rebeló muchas veces contra Dios, pero Él fue paciente con ellos. Moisés y Aarón, sin embargo, cometieron un solo error y fueron excluidos de Canaán. Esto nos demuestra lo serio que es ser autoridades delegadas. Dios es muy estricto con los que representan. En Números 18, el Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Cuanto más autoridad delega Dios, tanto más severo es su trato. El Señor también dijo, a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Lucas 12, 48. Es de veras un hermoso cuadro ver a Moisés, Aarón y Eleazar, su hijo, subir juntos al monte de Or. Todos ellos fueron obedientes a Dios, aceptando humildemente su juicio. Ni siquiera oraron, pues conocían a Dios. Aarón sabía que había llegado a su día y Moisés también era consciente de su propio futuro. O sea que ellos se apartaron y fueron a morir tranquilos Sí. en el momento murieron. Sí, porque ellos ya sabían, ¿no? No, Moisés se fue tranquilo apartado Ah, y creo que Aarón también. Sí. no es que... Pues nos cuenta que Aarón murió. Pero lo que dice, no, que no estoy diciendo mal, que el cuerpo de Moisés no lo encontraban ellos. Claro, lo encontraron. Porque fue como arrebatado, ¿no? No pasa que no, Porque la Biblia no dice que se encontró el cuerpo, nunca lo encontraron. pasa que cuando lo fueron a buscar, pasa que hay un Judas que dice que peleaban por el cuerpo de Moisés. sí, El diablo se contenció. Claro, que había peleado, pero el cuerpo No, pensé que murió. Sí. Dice que murió, no que fue arrebatado en vida. No, murió y el cuerpo, que nunca se encontró el cuerpo, eso. No se sabe. Claro, no se sabe. Bueno, en una parte de la Biblia no. El que fue levantado fue Enoch, que caminó con el Señor, muy amigo. Pero fue en vida. Moisés se fue con toda la familia, no es que se fue solo. No solo. No, solo. Solo la familia se tuvo que ir a entrar con Moisés. Lo que quedaron. Claro, pero no es que se fue con su esposa, solo. Solo. Él ya sabía que llegó su momento. Claro, ya tenía. Hasta que Dios le cumplió dijo. hasta ahí, cumplió la misión de Dios hasta ahí. Sí, qué fuerte. Autoridad, entonces vemos que cuanto más autoridad tenemos, Dios más nos va a demandar. O sea que más cuidado tenemos que tener. No es difícil, no es para tener miedo, no es para asustarse, es para darle la gloria a Dios. Si Dios nos da, Él nos da porque si Dios nos da esa Estás responsabilidad, dando algo acá y que eso está Es un anotado allá privilegio, arriba ¿no? y nadie te va a sacar las perlas que tenés ya en A veces uno dice, yo corona quiero y hacer algo esto, no. pero No van a así recibir también nada. Dios te va a Sí. demandar, No va a hacer nada. cuando usa su don, uno es que lo que quiere hacer uno, otro es Claro, Dios. claro, lo que Dios te pide que hagas. Claro, porque nosotros podemos hacer todo lo que queremos. Yo quiero arrancar, pero Dios te mandó a hacer eso, capaz de estar sacando lugar a otro que le corresponde. Claro. Entonces, creo que también eso está mal. Sí, eso está mal. Nosotros tenemos que ser específicos en lo que Dios nos quiere, Claro. en el área que Dios quiere que nosotros estemos. Empezar a escuchar a Dios Sí. y empezar a movernos según lo que Dios nos está diciendo. Como decíamos al principio, dones y talento, empezar a usarlos para la obra de la iglesia. No sé qué don tengo, no sé qué talento tengo, empiezo a servir acá, allá, y a medida que en el servicio Dios me va marcando cuál es tu don. Te va marcando. Claro. Con la ayuda de los líderes y los Me pastores. gusta la parte que dice que hay, está eso, esos ministerios y diversidad de dones y ministerios, de muchísimo, servir, de hacer diligencia, todo. Todos tenemos algo que hacer en el cuerpo. Ay, que Dios puso en cada uno. Y nadie, nada es menor que nada. O sea, Por ejemplo, un caso, ¿no? En la otra iglesia allá, mi papá me dijo, yo no tengo que limpiar la iglesia. Y arriba me dijo mi papá, pero si vos cantás arriba, ¿por qué tenés que limpiar los baños? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Le digo, capaz que Dios agrada más que yo esté limpiando el baño que esté cantando arriba. Ajá. Porque es la verdad, le digo, no me hace mal estando yo arriba y decir, no, yo no limpio el baño porque estoy arriba. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero viste, hay personas que piensan así, no, vos estás arriba y no voy a andar limpiando el baño. Yo sentía placer y gozo de limpiar la iglesia, el que tiene, digamos, un cargo más, digamos, ¿no? Más que el otro, es el que más tiene que servir, el que más tiene que estar Claro. sirviendo. Claro. Siempre ponerse a la parte del que... Es que nadie más que nadie. Nadie más que nadie. Somos No, todos, no. a la vista de Dios somos todos iguales. Todos somos un cuerpo, como siempre decimos, ¿no? Cuerpo. Y en el cuerpo humano todo tiene su función. Todo sirve para algo menos algo. Hay algo que todavía no se sabe para qué sirve. Ahí se sabe qué es. ¿No? Hay algo en tu cuerpo que ni siquiera la ciencia sabe para qué sirve. El bello. ¿No? El vello sirve para la transpiración. Claro. No sé, La ¿qué? apéndice. El apéndice. ¿Sabes que los médicos no saben para qué sirve el apéndice? ¿Qué es la apéndice? El apéndice es una tripita que está Sí. al final de los intestinos. Que ahí me la sacaron. Pero la tiene su saben. función. No, no sirve para nada. No llega... El apéndice no sirve para nada. Solamente en un momento se empieza a hinchar, A la vesícula. se va a reventar y si no te la sacan te vas a morir de una Peritonitis. peritonitis. Sí, la apéndice. Nosotros no tenemos que ser el apéndice de la iglesia. Porque hoy en día estás bien, estás sentadito ahí, no pasa nada, pero va a llegar un momento donde te vas a empezar a Pero hinchar. los médicos no entienden, pero Dios por algo lo puso, porque si no Dios... No se sabe para qué sirve.
No hay toda la ciencia, todo. Sí, porque hay personas sin apéndice se manejan igual. Si yo no tengo el apéndice, yo me la sacaron a los 11 años, tengo el apéndice. No es un órgano. No, no sirve para nada. Es un Para tumor nada. también. Digamos un tumor. Una especie de tumor. Tumor, pasa que cuando hablamos de tumor hablamos de una célula que empieza a dar vuelta por el otro lado. Claro. O sea, acá hablamos de rebeldía. Claro. Esto no, esto es sentarte ahí en la iglesia como el apéndice. Y todo tiene su significado. Pero va a llegar ¿Qué un significado momento Claro. donde te vas a empezar a hinchar, te vas a infectar y vas a empezar a matar el cuerpo. tiene? Por eso nosotros tenemos que descubrir cuál es nuestra posición en el No cuerpo. sabía. No somos apéndice, No. Solitarios. Sería que en el cuerpo. Ah, Estamos todos en el cuerpo con un servicio. Claro. Tenemos que descubrir cuál es y empezar a ejutarlo, ¿sí? Te va a quedar un apéndice. Que no haya ninguna apéndice porque hay que No sabía extirparla. eso, mira, no te- Averigualo, o sea que no sirve para nada el apéndice. Bueno, volvemos a la ¿Cuánto leímos igual es hoy? el ejemplo de la célula que camina para atrás. Claro, eso es una célula que empieza a dar vuelta por el otro lado. Pasa que eso tendría que cuidar con la música. Ustedes saben que nuestro cuerpo es música. Cada átomo de nuestra célula son cuerditas así. Sí, sí. ¿Lo vieron, no? Sí, Son sí. una cuerdita así, Biología eso. una cuerdita así, Sí. y esta cuerdita tiembla. Sí. Y es lo que le da ritmo a nuestra vida, Sí. nuestro cuerpo. Entonces, todos tiemblan para un lado Claro. y le da ritmo a nuestro cuerpo. Una sola célula que empiece, en vez de ir para allá, Para la derecha va para se desentona, empieza a contagiar a la de al lado. Y la de al lado se contagia, y la de al lado, y termina siendo un tumor. Eso es rebeldía. Por eso son las iglesias que tienen personas que murmuran, que hablan mucho, que se viven enfadadas. Sobre todo que murmuran, ¿no? La murmuración es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Le pasó a la hermana de Moisés. Le pasó a- Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra lengua, no hablar mal de los demás. Eso provoca cáncer. Y el cáncer mata. O los pastores, o los líderes, son buenos con el bisturí, arrancando el cáncer afuera, o muere el Antes de cuerpo. hablar hay que pensar bien lo que hay que decir. Hay que orar, hay que saber qué quiere el Señor. O Nosotros cuando tenemos que alguien hablar. te trae un muro así que varias veces me pasó, pero viste que mirá cómo vino con una cifra. Le digo, mirá, digo, en primer lugar le digo, yo no voy a prestar mi oído, porque yo soy re directa, no te voy a prestar mis oídos, ora. Y yo te ayudo a orar. Te acompaño y oramos por esa. Así debe tener comisión. Nada más. Porque si no, después te presto mi oído, te contagio. Claro, te termina contagiando. Por más que no le creas, sepas que no es después así. vas al otro y el otro y así se va, es verdad, así como se va Hay que contaminando. cortar el Mal raíz. oído, es verdad. Hay que cortar ¿Seguimos el hasta acá raíz. entonces? Hasta Sí, Alicia me queda anotado. Yo me guío por Alicia. Acá que Lo vamos marqué a igual. ser autoridad Para la delegada próxima. es algo muy Yo serio. me guío por Alicia. No sé qué Su página es esta. autoridad delegada es algo muy serio, sí. Oye, Y leemos solamente esa página. Sí, no, leímos esta Sí. y leímos esta. Dos páginas. No quedamos, sería las autoridades delegadas deben estar bajo autoridad. Sí, esa Hay empezamos con una eso. sola página 2. Dos páginas. Son tres. Ay, Dios, ¿Cuántas quedan? un Y montón. queda bastante. Bueno. Dos clases más. No, como te pasó. Ya a ver si le dedicamos a esto, solamente podemos terminar. Qué hermoso. Empezamos a Igual hablar, aprendemos de Está bueno porque encima vamos extendiendo por más lados. Bueno, dejémoslo acá entonces, ¿sí? Pues ya mirá lo que es. Menos cuerpo. ¿Alguna duda? ¿Han entendido todo? Es la incorporación Bien, Carito. Sí. para Sí. mi nieta que tiene se le va agrandando cada vez más, hace ya 7 meses. ¿Tu bolso Es una mochila un- dentro? Ah, ¿Cómo ya se veo. llama cuando están placentas? Pero es un tumor eso. Entonces va creciendo y le sale 43.000 pesos operarse. ¿Tamara? Sí, y bueno, ese tumor necesita llegar a la iglesia, necesita un montón de cosas. Bueno, Conocer al Señor. casualmente todo esto trajo de que no entran a la tierra prometida como en Egipto, ¿no? Cuando salen y en medio del desierto murieron muchos. Oremos por eso. Entonces Débora también estuvo muy mal, con la presión arriba, internada, y ahora ya salió adelante. Ya querían buscar un nene, quedar embarazada, pero ninguno de los dos fue. Él por la diabetes, ella por la presión,
y le llega a subir muchísimo la presión. Oh, Entonces le prohíbe el médico. claro, que no puede. Y él y otras cosas que tiene él, ¿no? Es un santo, él es un santo. Bien, A ver. oremos. Oramos. Señor Dios, Padre amado, te damos la gloria y la honra, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor. Has escuchado las peticiones de mi hermana Jenny, Señor, por Tamara, Señor, por lo que está pasando en su cuerpo, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito con ella, Señor. Por eso en el nombre de Jesús te pido que cumplas tu propósito en ella, Señor. Y que te conozca a ti, mi Dios. Amén. Ayúdala, Señor, aclara su mente, sus pensamientos, Señor, para que te pueda reconocer a ti como su Salvador y su sanador, Señor. Por eso, papá, te la dejamos en tus manos, mi Dios. Te vamos a pedir también por Débora, Señor, tú sabes lo que está pasando, Señor, por su presión, por su marido, Señor, con el tema de la diabetes. Sabemos que no hay nada imposible para ti, Señor, pero que se haga tu voluntad, Señor. Tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Así que lo dejamos todo en tus manos para que tú te enseñorees, Señor, sobre su situación, papá. Ellos se arrimen más a ti, Señor, en sujeción y en obediencia a tu nombre, Señor. Padre, quiero pedir también por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras faltas, Señor. Quiero pedirte por nuestra hermana Beatriz, Señor, para que tú la puedas confortar, Señor, tú la puedas ayudar, mi Dios, la puedas traer de nuevo a este lugar, Señor. La extrañamos, papá, necesitamos, porque es parte del cuerpo, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, te bendecimos en este día. Sabemos que cada uno de ellos tiene problemas, Señor. Pero yo lo dejo en tus manos, Señor. Tú conoces el problema de cada uno de ellos, las preocupaciones, las cargas, Señor, que ellos las puedan dejar a tus pies, mi Dios. Que no golpeen la roca, Señor, como lo hizo Moisés. Que aprendan a esperar en ti, Señor, aunque las cosas se vean difíciles, Padre. Ayúdanos a tener la paciencia, a tener la sabiduría, a tener la confianza en ti, que tú tienes el control sobre todas las cosas. Todas las demás cosas las dejamos en tu nombre, Señor. Te pedimos por los pastores, Señor, que han llegado bien a Buenos Aires, papá, y que lo puedas traer mañana acá, que lo estamos extrañando mucho. Vamos a pedir también por Gustavo, por Laura, Señor, que también nos quieras a traer mañana, para compartir la Santa Cena todos juntos como un cuerpo, papá. En tu nombre, Jesús, te bendecimos. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu cariño y tus mismos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, papá. Gracias. Gloria a Dios. Señor los bendiga. Mañana hay Santa Cena. La Santa Cena. No hace falta. Ah, primicia. Y primicia. Ah, primicia. Yo como bautista no estoy acostumbrado a la Primicia, primicia. sí. Por eso me cuesta tanto el tema de primicia. Sí. Pero nosotros lo llamamos el kilo. Y se daba en todos los cultos. ¿Todos los cultos. domingos no? Sí. Ah. Nosotros vamos a tocar el celular. Uy. Acá es. Nosotros, era el culto todos los domingos, te llevaba el kilo. O sea, vos llevabas un kilo de algo